Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro Guachalón. Hoy estaremos haciendo la reacción y el relato en vivo del Juventus Inter, el partido más esperado de esta jornada de Serie A, un partido importantísimo basado en los resultados que hemos visto hasta el momento en los demás partidos del fin de semana, un partido que podría poner a la Juventus dentro, digamos, de una contención mucho más severa en los primeros cuatro puestos para la Champions League, pero también podría abrir una ventanita al Scudetto, además que habrán todos los napolitanos también queriendo que la Juventus gane, ya que ayer no pudieron contra la Lazio. Hablaremos de todo eso, hablaremos de las declaraciones prepartido de todos los protagonistas el día de hoy. Desde el Allianz Stadium les traemos lo último y lo mejor antes de este gran partido, el Derby de Italia. Así que cominciamo. Bueno, bienvenidos. Y tenemos hoy gana José Daniel Navarro. Hoy ganamos, pueblo, tengo fe. Grande José Daniel, uno de nuestros miembros. Bienvenido. Luis Vallejo también presente. Saludos, amigos bianconeros. Peter Salsicha también. Hoy ganamos, señores. Peter Salsicha. Grande, Peter. Gracias por estar aquí. No se olviden dejar esos comentarios, dejar ese me gusta, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos acompañarles en este partido. Empezamos tempranito hoy, ya que hay mucho de qué hablar. Hubo bastantes resultados positivos y favorables para la Juventus, ya que hubo muchísimos empates que nos permitirían quitarle puntos, ¿no? A aquellos que están encima de nosotros y súper importante. Al final acaba de terminar el partido del Parma contra la Roma. La Roma gana 1-0, sufriendo sinceramente contra un Parma en 10. Pero bueno, obviamente solo saldrá en los highlights el gol de Matías Zulé, ya que fue un buen gol, pero tampoco es que la Roma de verdad que pudo haber arrollado al equipo local. El gran resultado sorpresa es que la Fiorentina pierde contra el Como 2-0 en casa, lo cual pues nos da un poquito de respiro. La Lazio empata contra el Napoli 2-2, el Milan apenas logra ganarle 1-0 al Verona y el Atalanta empata contra el Cagliari en casa 0-0. El Bologna al final le quita una victoria en el último minuto al Torino y han empatado 2-2. Al final el Torino se desinfló, pero eso pone a la Juventus en una situación bastante interesante porque está a 43 puntos de quinto lugar. Con una victoria hoy empataría la Lazio en cuarto lugar y quedaría pues en 5 puntos del tercer lugar Atalanta. O sea, se recortaría esa parte de la tabla superior y se podría despegar un poco de la Fiorentina, que al final pues con la derrota pues se deja casi alcanzar por parte del Milan, el cual recordemos que tanto el Milan como el Bologna tienen un partido menos que jugar, así que tienen que todavía recuperar ese partido. Faltaría un partido de esta jornada, el partido de mañana, así que y ya cerraría la jornada, pero lo importante es hoy sacar el resultado. El Inter prácticamente tiene a sus 11 jugadores titulares de siempre, vienen bastante fuertes, solo el único que no recuperó a tiempo es Thuram, en cambio en su lugar estará Taremi, pero la alineación del Inter es la de siempre, ¿no? El 3-5-2, Sommer en puerta, Bastoni, Acerbi, Pavard en la defensa, Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella y Dumfries completan el mediocampo y arriba Lautaro y Taremi. En cuanto a la Juventus, mientras damos un saludo a Mario Pérez Betancourt, tenemos la mesa servida para dar un golpe de autoridad por ese tercer puesto de Atalanta. Así es, Mario, hay que aprovechar esta oportunidad, es un partido importante, es un partido contra un equipo fuerte, lo cual normalmente ayuda a la Juventus porque están mejor enchufados cuando se trata de este tipo de partidos. Esperemos que así sea. La sorpresa también viene del lado de la formación de la Juventus y me gustaría pues hablarla con ustedes y saber su opinión al respecto, ya que para serles sinceros, a mí me llamó muchísimo la atención. Así que veámosla juntos. Sería la siguiente, un segundo, aquí la tengo, se me escapó un segundo. Eccola qua. Formación oficial 11 de la Juventus: Di Gregorio, Wea, Gatti, Renato Veiga, Savona, Koop Miners, Thuram, Conceição, McKennie, Nico González y Kolo Muani, mientras le damos la bienvenida a Pierutz. ¿Cómo estás, Piero? Bienvenido al Guachalón del Derby de Italia.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo va bien, muy todo? bien. Listo para este partido, emocionado, nervioso, un poquito de todo, la verdad, pero como estábamos diciendo al principio, es una oportunidad que tiene esta Juventus de acortar distancias con los que están por encima, ya que muchos de ellos no tuvieron un resultado positivo para ellos, ¿no? Obviamente. Y por ende podremos alcanzar a la Lazio. Con una victoria alcanzamos a la Lazio en puntos en cuarto lugar y nos ponemos a 5 puntos del tercer lugar. O sea que hoy la victoria vale más que solo el derby de Italia. Yo creo que para la Juventus es más importante ganar y para el Inter es más importante no perder. No sé si se entienda eso, ¿no? Pero creo que va por ahí la cuestión. Estamos justo tocando la alineación titular, Piero, mientras están empezando a dar declaraciones los protagonistas del partido. La primera declaración vino de Lautaro Martínez. La verdad es que a mí no me interesa saber qué tiene que decir él. Seguramente va a estar diciendo que planea tirarse varias veces, ¿no? Del piscinazo. Está empezando a salir los porteros a calentar, como siempre. Pero tu opinión sobre esta alineación titular, la cual se pararía de esta forma, esta es la alineación titular que habíamos publicado ayer como probable y al final se confirma, esta es el 4-2-3-1 habitual que nos tiene Thiago Motta. Sabona regresa titular como lateral izquierdo, recordemos que la última vez que lo vimos ahí nos dio mucho de qué desear. Locatelli en banca, una pequeña sorpresa ahí. Thuram regresa a la titularidad. Yildiz en banca, no parece ser por algún tipo de lesión ni mucho menos, está convocado, pero juega en banca, quizás lo está cuidando para el partido de entre semana contra el PSV de Champions League. Conceição, Chico Conceição vuelve a la titularidad y bueno, enésima banca para Vlahovic. ¿Tus opiniones, Pierutz? Yo creo que va a ser un partido bastante peleado. Nadie quiere perder. Y creo que el Inter hoy no tiene planeado perder. Va a ser un partido súper difícil. Nos van a atacar bastante. Y van a tratar de aprovechar cualquier desconcentración. Ver a Sabona por izquierda me preocupa un poco porque le costó, ¿no? Le costó la pierna cambiada contra el PSV y sobre todo por el tema de la lesión que tiene, ¿no? Entonces es doble exigencia. Eh, y en el medio campo me sorprende un poquito ver a Locatelli descansando. Entiendo que lo hace para poder darle o sea, hay que tener cambios, ¿no? Hay que tener cambios que te puedan de una u otra forma ayudar a gestionar el partido cuando ya estás en el segundo tiempo. Yo creo que Locatelli es uno de ellos, ¿no? Cup Miners, creo que su mejor versión se le ha visto jugando justamente en doble pivote que jugando solo como un enganche. Entonces, yo creo que lo que le está dando acá es algo que es bastante físico, ¿no? Un mediocampo bastante físico, ¿no? Turán corre todo el partido, está por todos lados y Cup Miners también suele correr mucho. McKennie también es otro que corre bastante, ¿no? Entonces yo creo que se está apostando por un mediocampo físico que neutralice al del Inter. A nivel de ataque, yo creo que Gildis va a entrar como revulsivo en el segundo tiempo, ya de repente con un poco más cansados los defensas, y por ahí puede generar algo más, ¿no? El trabajo que va a tener Wea y Conceição va a ser un trabajo bastante desgastante. Van a tener que estar atacando y defendiendo a la vez, ¿no? Una banda bastante rápida. Y Nico que siempre termina siendo como una opción interesante en el juego aéreo. Y lo de Colomani yo creo que ya es algo que ya todos sabemos, ¿no? Colomani ha llegado para ser titular y de una u otra forma creo que Dusan en un segundo tiempo te puede entrar con ganas de querer meter gol, ¿no? O sea, yo creo que Colomani termina siendo el, la leña, ¿no? La leña que necesita Dusan para poder prender ese fuego. Y además, recordemos que en Serie A, Colo viene marcando, ¿no? Entonces, tal vez en Champions no, pero en Serie A sí ha marcado y creo que hay que continuar con esa racha. Claro. Y Gregorio también igual, ¿no? Ha venido de buenas atajadas. Creo que hoy no había dudas de que él era el titular ante Perín, sobre Perín. Pero creo que hoy un equipo bastante sólido, bastante sólido. Y creo también que el hecho de que elija a Sabona sobre Kelly o sobre Cambiaso te habla de que ahorita no están físicamente en la mejor forma, ¿no? O sea, Sabona físicamente está mejor que ellos,
sobre todo un cambiazo que acaba de regresar de lesión y que probablemente tendrá minutos, esperemos, o Kelly, que acaba de llegar y que no lo ha hecho mal, pero le ha costado y creo que el juego de Kelly es muy agresivo. Y en este tipo de partidos, tener una amarilla muy temprano te puede condicionar. Sobre todo sabiendo que jugamos contra los reyes de las. Mejor no lo digo. Pero, o sea, sí entendemos, ¿no? Que la balanza, o sea, más o menos como ven la cancha, está inclinada de esa forma, ¿no? Sí. Así es que vamos a jugar. Entonces, No, bueno, fíjate, bueno, ahorita déjame pasar primero al chat antes de darte la mía. Diego García dice, no quiero ser aguafiesta, pero Sabona por izquierda no me da buena espina. Nairón Pérez, Joshua, a mí lo que me preocupa es el lateral izquierdo. ¿Por qué no pusieron a Kelly o Cambiaso? ¿Qué pasa? Cambiaso está regresando de lesión. Kelly tuvo esa gastroenteritis durante la semana, pero es una pregunta válida. Quizás ahorita podemos responder. Ángel Zuluaga, miedo de ese Sabona por izquierda. Yo, disgusto con que Dusan esté banqueado, nos dice Alessandro Black. Aquí ético, saludos chicos, un abrazo para ti, aquí con ansias, nos dice, mientras tanto está por declarar Thiago Motta a los micrófonos de DAZN. Obviamente les traeremos esas declaraciones, pero no se olviden de siempre poner ese me gusta, compartir y suscribirse. Mutar Yalo, queda claro que los únicos fichajes de invierno válidos son Vega y Colo. Hoy es súper importante para ganar. Será un antes y un después para Motta y Cup. Atención, buena, y hoy buena esta. hoy es Aquí, un. chicos, lo de Sabona por izquierda asusta y mucho. Esperemos que tenga mucha ayuda de Turam. Atención, eso parece más un 4-4-2 que un 4-2-3-1. Por ahí también decía un 4-3-3 algunos. Raimar se pone a llorar con Sabona y te entiendo. Ay, Duarte, nuestro miembro, coño, a la madre, ya me arreché, no está jugando Locatelli, por cierto, amigos, saludos, feliz domingo, un abrazo para ti, Rey, quizás entre en el segundo tiempo a hacer la chilena que tanto te gusta, está entrando ahorita la Juventus, ingreso al campo del equipo para calentar, todos entran a calentar, incluyendo Yildiz, Cambiaso, para todos aquellos que quizás tenían un poquito de miedo que Yildiz estuviera lesionado, pero no es el caso. no. Los fichajes de Kelly y Alberto Costa no tienen sentido, nos ponen Brad Stu, especialmente el de Alberto Costa. Michele Ruggero, buonasera Michi, un abrazo para ti, Michele. Capo, saludos, fino, la fine Forza Juve, hoy ganamos 3-1, nos dice. Chicos, yo estoy muy de acuerdo con todos ustedes que les preocupa la situación por derecha, porque el Inter por derecha está jugando con Dumfries, ese es el 5, ¿no? El extremo por derecha, que es un tipo muy rápido, duro. Ya vimos que con Strefezza, que es 1000 veces menor calidad que Dumfries, Sabona sufrió muchísimo, y Barella también está ahí. Y al mismo tiempo, bueno, está Taremi, que bueno, Taremi debería ser labor de Veiga, ¿no? Veamos ahorita con las declaraciones de Motta, que si nos puede explicar el por qué utiliza a Sabona ahí, pero sí, yo creo que queda claro que nuestra parte izquierda es la más débil, especialmente porque Nico González, aunque hace buena labor de regresar a apoyar la fase defensiva y se sacrifica mucho por el equipo, lo cual siempre he aplaudido de él, tampoco es que sea muy bueno defendiendo, o sea, lo hace bien, hace lo que puede, pero no es, no sé, por ejemplo, un Wea, ¿no? Que cuando jugaba como extremo te baja la defensa y ha jugado de defensa en cierta forma, Y ¿no? otra Entonces, cosa también, yo creo que por ahí es donde estamos más débiles, mientras que Mariano Mantione nos pone prueba definitiva para Cup. Saludos, un abrazo para ti, Mariano. Claro que sí, esa es la otra, ¿no? Cup regresa a la titularidad en la posición donde supuestamente debería ser mejor para él. Va a ser la labor supuestamente más defensiva que estamos acostumbrados a ver a Locatelli hacer, porque Locatelli no está, entonces por teoría uno diría que bueno, tiene que ser Cup quien se ocupe de esa fase defensiva y el apoyo a la defensa. Uno que supuestamente le había dicho a Thiago Motta que estaba disponible a jugar defensa central en el momento de la emergencia, pero bueno, veamos. Dime, Piero, ¿qué quieres añadir? Piero, ¿te perdimos justo ahí? Parece que sí. Bueno, mientras regresa Piero, veamos qué dice Alexis Martínez. Saludos, chicos, tomando un café mientras espero el partido. Grande, gracias por acompañarnos con tu café. Pierre ahora sí, Silvestre, otro de nuestros miembros, rezo por Cup, un gran partido, le podría abrir el chorro. Mientras tanto, está haciendo ¿ya? declaraciones. Sí, ahorita te escucho, Piero. Dale.
el presidente de la prescriptese Marotta, quien debería estar preso, pero bueno, ya sabemos que por ahí las cosas no son como funcionan en otras partes. Senza paura, ciao pueblo, ciao Juventini in the world, Forza Juve, grande, senza paura. Raemarsi, Locatelli y Sabona por izquierda, da miedo. JL Gómez Family, grande, toda la familia, chao pueblo, Forza Juve, hoy vamos a por ese cupo de Champions que hoy se define a mi entender. Saludos, grande. Alexis Martínez Joshua, hace meses no me deja renovar la suscripción, será un problema de YouTube. Estás suscrito, Alexis, quizás no te deja renovar la membresía, podría ser. Sé que hay ciertas geografías que están bloqueadas por cuestiones políticas, pero no sé exactamente dónde te conectas. Tanto Inter como PSV pueden ser el punto de inflexión de la temporada. Para Cup es ahora o nunca, nos dice Ángel León. Mariano Mantione, se dieron todos los resultados para recuperar el cuarto puesto. Danilone Martínez, otro de nuestros miembros, chao pueblo, de regreso a casa y llegando a tiempo para ver el derbi. Hoy ganamos porque ganamos. Grande Danilone, bienvenido a casa. Patrick González Capi, ¿puede bajar el volumen de Piero? Sí, ahorita lo bajo con mucho gusto. Regina Barreda, un saludo pueblo, Forza Juve, un saludo para ti Regina, gracias por estar. Saludo de Nicaragua, pueblo, nos dice Carlos Galo. Hoy la luchamos, gracias por su transmisión, gracias a ti por estar conectado. Juan Carlos también nos dice, hoy ganamos con hat-trick de Colo. Uf, ojalá que sí. Piero, ahorita ojalá. Sí, voy contigo mientras te bajo un poquito el volumen. ¿Qué es lo que querías añadir cuando te perdimos ahí por un segundo? No, yo decía que hoy día era una prueba también para Veiga, ¿no? Veiga, que ha jugado contra rivales accesibles hasta ahora. Bueno, el PSV creo que era un rival de nivel, pero no este tipo de nivel, ¿no? Yo creo que hoy vamos a ver cómo funciona esta dupla de Gatti y Veiga juntos ante un rival que te mete bastante, ¿no? Que es rápido, que te juega a presionar, que también es vivo, ¿no? O sea, es muy vivo el Inter. Entonces, creo que ahí también hay un examen bastante bonito para Veiga, ¿no? Una prueba bastante bonita para Veiga. Veiga que se ha estado ganando el corazón de muchísimo Juventini, ¿no? Con sus explosiones de celebración al estilo Chiellini, aunque hay que ser también sinceros a decir que si hubiera hecho, digamos, la labor necesaria defensivamente previa, no tendría por qué haber hecho ese intervento que al final lo celebra. De todas formas, pues le aplaudimos el intervento. Dígame si así está mejor el volumen de Piero, por favor, por el chat. Gracias. Hoy era un buen día para jugar con 4 medios y sacrificar un extremo, pero se entiende que juguemos en casa y no es buena señal, pero todo pasa por va a ese mediocampo. Ahí esa última parte no la entendí muy bien. Se negociará por Veiga. Mira, Juan Carlos, lamentablemente de lo que se sabe es que la Juventus no tiene ni siquiera algún tipo de previo acuerdo para hablar con el Chelsea sobre Veiga después del préstamo, así que muy poco probable. No es lo mismo que el acuerdo que tiene la Juventus por Kolo Muani, por ejemplo. Tiene un acuerdo con el PSV de sentarse a hablar al final del préstamo, aunque sigue siendo un préstamo seco, para poder tratar de rescatar o extender el préstamo del francés con la Juve. Les tengo las declaraciones de Thiago Motta a DAZN. Si quieren se las leo rapidito y las comentamos, Piero, contigo, para que nos digas tu opinión y la del chat, mientras seguimos aquí en la previa del partido. ¿Cuánto ha cambiado la Juve? Le preguntan. Algunas cosas han cambiado, empezando por la formación y nuestro momento actual. Venimos de 3 victorias que nos han dado entusiasmo y confianza y nos enfrentamos a un gran equipo. Necesitamos una gran actuación para merecer la victoria. Los chicos se conocen mejor. En invierno hicimos algunos cambios debido a las lesiones que sufrimos. Saben qué hacer en el campo. Ya se han enfrentado a este equipo y sabemos a qué nos enfrentamos con la confianza de hacer un gran partido. ¿Qué le preocupa? Cuando no tenemos la pelota debemos ser generosos. A menudo nos encontramos en un 3 contra 3 en las bandas, por lo que debemos estar muy atentos. En el centro del campo habrá igualdad numérica, aunque Lautaro se mueva entre líneas. Debemos estar compactos y sólidos para no darle espacio a un jugador que se mueve bien. Conocemos el valor del rival, debemos hacerlo bien, tanto con el balón como sin él. Gildis en el banquillo. Espero que el equipo haga un gran partido. Necesitamos 95 minutos de altísimo nivel.
Estoy convencido de que quienes comiencen lo harán muy bien, pero luego llegará el cansancio. Debemos mantener o incluso elevar el nivel para ser más fuertes y superior al rival. En ese último punto, últimamente, pues quien ha entrado del banquillo de la Juventus ha sido fundamental para también lograr las victorias que hemos logrado. Piero, a ti el primer comentario de estas declaraciones de Thiago Motta previo al Juventus Inter. Yo creo que son declaraciones tranquilas de Motta, ¿no? O sea, yo creo que él ahorita se siente cómodo porque viene acumulando 3 victorias consecutivas. Creo que habla bien de más o menos cómo él está planteando, ¿no? El hecho de poder usar a Giles en el segundo tiempo, que es a lo que hablábamos. O sea, yo creo que él lo que va a buscar es agotar al equipo rival y meter el zarpazo, ¿no? En el segundo tiempo. Eh, que es lo que usualmente eh, ha estado haciendo cuando ha entrado, por ejemplo, Chico, Embangulá y por ahí otros jugadores, ¿no? Me llama la atención un poco el tema de cuando dicen, ¿no? Hay que saber jugar con la pelota o sin la pelota. Y creo que ahí como que trata entre líneas de hablar un poco de la pelota parada, ¿no? Porque sabemos que este Inter es muy bueno en pelota parada. Entonces yo creo que también esto es algo que hay que tener bastante en cuenta porque nosotros no nos ha ido bien con las pelotas paradas. O sea, siempre hemos sufrido mucho por arriba y vamos a jugar contra un equipo que sabe aprovechar bastante bien ese tipo de juegos, ¿no? Pero nada, siento que son declaraciones acordes a lo que va a pasar y seguramente en mitad de tiempo, si le dan la palabra, ya nos dirá qué está pasando, pero son cosas que usualmente suele decir Mota y que ya lo dijo en la conferencia de prensa, ¿no? No hay nada nuevo, en verdad. Correcto. No, bueno, normalmente, fíjate, que era algo que también habíamos hablado previamente, Piero, que últimamente estaba más bien Giuntoli haciendo las declaraciones previas al partido, que ya hace tiempo que no veíamos a Motta hacer las declaraciones del partido. Parece que nos escucharon y pusieron a Motta esta vez a hacer declaraciones. Mientras tanto, están justo enfocando a Cristiano Giuntoli. Las cámaras acaba de declarar también Chico Conceição, les traeremos esas declaraciones también. Obviamente, como siempre, aquí todos los protagonistas de la Juve siempre les traemos sus palabras previas al partido, pero me gustaría primero pasar al chat para también leer sus opiniones sobre estas declaraciones del entrenador de la Juventus, ya que pues siendo justo antes del partido quizás más importante, hay alguna opinión. No le preguntaron sobre Sabona, la verdad es que me decepcionó eso un poquito, ya que era importante. Haddy nos pone ganar, Intempo Danzo, la Pueblo, un abrazo por allá, Rey Duarte, bueno amigos, prepárense para ver hoy un espectáculo, hoy Locatelli va a revolucionar el juego, anotar de chilena, Cup anota de Rabona y Gildis hace gol de Escorpión, prepárense, se los digo, grande Rey. Ángel Zulaga, si solo se pudiera ganar un partido entre este y el próximo de Champions Global, ¿cuál preferirían ganar? Esta es una pregunta muy interesante. Ángel, yo voy a irme tipo abogado por una tangente, ¿no? Me dejaste abierta una opción que creo que no te diste cuenta. Yo voy a decir, gano este y empato el próximo, ¿no? Porque la pregunta es si pueden ganar solo un partido. Eso no quiere decir que no puedo empatar el próximo y de todas formas paso. Me imagino que no iba por ahí tu pregunta, pero me escapo con esa respuesta un poco ratilla por parte mía. Pero yo, en cambio, no soy tan buena gente contigo. Yo te digo, si puedes ganar un partido y tienes que perder el otro, ¿cuál escoges? Ganar este, ganar este. Definitivamente, porque siendo honestos, el impacto económico que me va a dar ese partido por ganarlo va a ser mucho mejor que el de la Champions. O sea, porque acá estoy asegurando, o sea, no asegurando, pero estoy muy cerca de poder seguir peleando, estar cerca de esa clasificación a Champions que me va a hacer no vender jugadores la temporada que viene. Entonces, prefiero 1000 veces ganar este y perder el otro, porque igual ya gané, pues, ¿no? El otro, bueno, o Bueno, sea, pero, ¿no? pero si pierdes el otro y te quedas fuera de Champions de octavos, tampoco está No, fácil, ¿eh? pero puedo perderlo y pasar, ¿no? Pues no, ¿cómo hace para perderlo y pasar, Es que Piero? ya ganaste uno, ¿no? Ya, pero los goles de visitante no cuentan. No, pero si estás, o sea, supuestamente estás 2-1 ahorita. Ajá, tú pierdes 1-0 y tienes que ir a Claro, tiempo extra y penales. ya está, listo. O sea, ¿Y qué? Entonces lo ganaste. tú me has dicho ganar el partido dentro de los 90 minutos, ¿no?
Bueno, yo Lo no fui de- tan específico, ah, pero tienes razón, está bien. ya lo otro viene ya es ganarlo, pues. Está Pero bien. sí. Chicos, declaraciones de Francisco Conceizao en los micrófonos de DAZN previo al partido. Le preguntan sobre la cena del equipo, donde dice, es importante estar en un ambiente diferente con el equipo. Fue una cena con todos los que trabajan en la Juve, también buena para fortalecer el grupo. Estamos concentrados en el partido y en el hacerlo lo mejor posible. Petición de Mota, conocemos la calidad del Inter. Dumfries y Di Marco trabajan en ambas fases del juego. Tenemos un esquema para hacerlo lo mejor posible, tanto contra Di Marco y Dumfries como contra todos los demás jugadores del Inter. Debemos dar lo mejor para ganar. Opinión sobre estas declaraciones, Piero, más que todo, o sea, me parece generalmente pues una declaración bastante normal, pero esta cena, ¿no?, que se dio durante la semana por parte del equipo, fue el equipo y el equipo técnico, ¿no?, los que participaron. ¿Qué te pareció eso? Casi como para hacer borrón y cuenta nueva o unir al equipo, un momento raro, ¿no?, de la temporada, porque no es ni siquiera la mitad de la temporada, fue ahí como después del último partido. ¿Cómo lees tú esa cena, Piero? Yo creo que han logrado un hito, ¿no? Tener 3 victorias seguidas. Entonces, este, nada, yo creo que es para seguir uniendo el equipo, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos tratando o Mota creo que está encontrándole la manija a muchos jugadores y creo que también los jugadores están empezando a llegar a su mejor momento en la temporada, ¿no? A nivel físico y táctico. Entonces creo que ese tipo de cosas que en verdad para nosotros puede ser como algo pequeño o es como algo, es una cena, para un equipo termina siendo bastante importante porque fortalece los lazos, ¿no? Fortalece mucho el tema de la unión, sobre todo con los medios que siempre tratan de desunir al plantel, ¿no? Mm. Y rumores que hay alrededor de ellos, o sea, sobre todo en este tipo de partidos que son bastante picantes y que de una u otra forma siempre se juegan antes de los 90 minutos, ¿no? O sea, se juegan toda la semana, realmente. Entonces, yo creo que lo que hace Mota es acertado porque genera un escudo, ¿no? Un escudo como grupo en el equipo y en relación con lo que justo te pasé ayer, ¿no? Estos rumores que salieron, que lo que hacen es desunir al equipo, pero por suerte, pues no pasa, ¿no? No está pasando. Sí, yo creo que es importante, ¿no?, hacer ese grupo, tratar de encontrar, ¿no?, unir el grupo. Creo que lo que pasó durante la pausa de invierno, pues quitó, ¿no?, un poco esa unión que quizás se había conseguido al principio, los resultados, digamos, menos positivos que se vieron también, obviamente, pues erosionó un poco esa unión que se tenía y tratar de hacer unidad, pues siempre es positivo. Quizás en esas reuniones también sirven, ¿no? Porque lo vimos el año pasado con Allegri cuando cuando dijeron que se había reunido con el equipo, ¿no? En el retiro, que se pudo abrir, ¿no?, el equipo y los integrantes a hablar un poco de lo que les molestaba o las cosas que no estaban sirviendo. Y ahí fue donde vino como un giro, ¿no?, por parte del equipo a jugar mejor, a estar más compacto y empezaron a hilar resultados positivos, ¿no? Lo cual yo creo que siempre la comunicación abierta es siempre positiva. Es un cambio también, un poco un cambio, digamos, de marcha. Lo hablamos mucho durante la semana de que quizás el mismo Mota está entendiendo dónde está y cómo funcionan las cosas en la Exacto. Juventus, y que necesita hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que no puede ser necesariamente una dictadura, no diciendo que eso es lo que estaba haciendo, pero, o sea, que tiene que ser algo más O fluido, sea, más cooperativo entre todo el grupo. Yo creo que eso es sí, importante. Habiendo dicho eso, a mí me llamó mucho la atención la capitanía del día de hoy, porque se la dan a McKennie, mientras que la última vez que estaba Locatelli, cuando él sale sustituido, Gatti, le da la banda a Gatti. Y hoy Gatti es el vicecapitán. Entonces, como hay sí. cosas que no termino de entender, ¿no? Pero bueno, es parte de. Pasemos un poquito aquí al chat también para leerlos ustedes. Ganar este y perder en los 90 allá en Holanda, 1-0 y ganarlo en tiempo extra. Aquí
ético igual que tú, Piero. Pasar a octavos genera 11 millones, atención, grande. Pero esos millones se te van como azúcar al agua, porque si no clasificas, tienes que pagar. Entonces. Bueno, hablando de pagar, entre ayer y hoy se ejecutaron los rescates oficiales, Di ¿no? Porque Gregorio, estaban en obligación de compra tanto de Michele Di Gregorio como de Nico Nico González. González. Así que 13 millones para el Monza, para Michele Di Gregorio, y son 25, si mal no recuerdo, 25. para Nico González a la Fiorentina. Recordemos que ya habíamos pagado parte, ¿no? Como un préstamo oneroso al principio. Oliver Di Pillo desde Twitch. Amigos, a minutos de juego estoy con bastante fe. Espero que hoy sea uno de esos juegos que logren construir una mentalidad ganadora. Esperemos que sí, Oliver. Un abrazo para ti. Aram, chao pueblo, chao Capigod y Piero Goat. Hoy se vence al Inter, mi pronóstico 3-1. Varios con 3-1 en el pronóstico. Me gusta esto. Mucha gente, pocos likes. Atención, grande Rey. Dejen esos likes, si no, va a ganar el Inter. Atención. Vamos con esos likes que puedo necesitar Billuyo para el próximo sorteo que voy a ganar yo. Grande, Rey. Estaba pensando en un sorteo. Creo que les tengo una sorpresita. Ya veremos. Jorge Luis Vera López. Hola, pueblo. No me gusta el planteamiento inicial para un partido como este. Cup anda muy mal y Sabona por izquierda muy arriesgado. Veremos qué pasa. Bastante de acuerdo contigo, Jorge, en cuanto a Sabona por izquierda, particularmente enfrentándose contra Dumfries. Capi, creo que diste en el clavo. Mota está entendiendo y aprendiendo lo que es el mundo Juve. Así mismo, Diego, creo que estamos alineados ahí. Trato de entender a Mota, pero a veces me lo complica un poco. Somos dos, Jorge. Capi, la opción de compra de Conceição, esa no es opción de compra como tal. La Juve tiene derecho a primera oferta, digamos, para ejercer la cláusula de rescisión del jugador, la cual está a 30 millones. Para el final de junio, o sea, de junio a julio, esa cláusula subiría a 45 millones. Se hablaba de que en diciembre la Juve iba a ejercer la cláusula de rescisión, pero al final no lo hizo. Ahora se está hablando que al final de esta temporada, en junio o cuando termine la temporada en mayo, es cuando la Juventus ejercerá. Mi lectura de la situación es que la Juventus no tiene la certeza de calificar a Champions League el año que viene, y por ende no quiere todavía comprometer esos fondos, ya que si no califica Champions League, no llegaría bastante dinero, y una de las cosas que quizás se podría quitar como obligación de pago es justo la cláusula de rescisión de Conceição. ¿Nos dolería? Por supuesto que sí, y muchísimo, pero tienes que también hacer cuentas y bueno, ya viste, entre ayer y hoy tuvimos que pagar 38 millones en obligaciones de compra. Afortunadamente esas son obligaciones internas dentro de la Serie A. Acuérdense de la cámara de compensación. Eso no es necesariamente dinero que la Juve desembolsó. Claro. Eso entra dentro de la cámara de compensación como una deuda de la Juventus hacia los otros clubes, y eso se va nivelando de año en año con las ventas internas que haces también. Por eso les decía que es la palabra. No, por eso les decía que es importante clasificar. Más que ganar partidos de Champions, porque yo entiendo que el dinero obviamente llega, pero es un dinero efímero. Porque si tú no clasificas a Champions, o sea, ese dinero que ganas se te va a ir y no te va a alcanzar para pagar casi nada. Entonces, porque recordemos que no solo es Conceição, ¿no? O sea, está Cup también, ¿no? Está Douglas Luiz también. Está, ¿quién más? Por ahí ya te olvidarías de Kolo Muani. Te olvidarías de Hanko. O sea, entonces tendrías que vender, ¿no? Vender Dusan, Gildis, que son los que como que más dinero te dan en ese momento, ¿no? Entonces, clasificar a Champions no es importante, es lo único que debemos tener como meta, y de verdad que, no sé, hay que ganar hoy día, ¿no? Este partido es súper importante, ¿no? Es súper importante, es súper importante. No solamente, o sea, porque tampoco es que ganas hoy y calificas a Champions, ¿no? Todavía faltan bastantes jornadas, pero te da un boost importante. Yo creo que también esto es algo que quiero hablar contigo, Piero, y el resto de la chat, es el boost psicológico, ¿no? Porque es cierto que tú llevas tres victorias al hilo, pero fueron 3 victorias que no necesariamente llegaron, digamos, porque tú
fuiste abrumador, ¿no? Llegaron un Exacto. poquito por suerte, jugaste mal en alguno de esos partidos. Ojo, no demerito la victoria, es importante, esas victorias son importantes al igual, pero con el Inter, si juegas mal, no te lo perdonan, ¿no? No es el Como, no es el Empoli, no es el PSV. Con el Inter juegas mal y te van a vacunar. Entonces, ganándole al Inter en casa, después del partido de ida loco que tuvimos, el 4-4, que fue una locura total, te da una convicción interna diferente, ¿no? Porque sería el cuarto partido al hilo que llevas ganado, obviamente con la teoría de que si lo ganaste es porque convenciste y lo ganaste, y eso le da aún más confianza a un grupo que está empezando a entender qué es tener confianza en sus propias cualidades, cuando perdieron tanta confianza por tantos empates al hilo y todas las lesiones que tuvimos, ¿no, Piero? ¿Cómo lees tú esa? Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho los watchalong que tuvimos previos, anteriormente, nosotros decíamos mucho eso, ¿no? Que las victorias maquillaban un juego que realmente nos costó mucho ganar, ¿no? O sea, que se ganó casi de lo último. O sea, la goleada que le metemos al Empoli, creo que fue, al Empoli fue, ¿no? Es una goleada mentirosa, ¿no? O sea, nos costó y recién como que ya casi faltando, ahí es que aparecen los 4 goles. Cuando ya le Es, expulsan a ellos uno, ¿no? Si mal no claro, recuerdo. es, exacto. Y el primer gol nos lo regala el fichaje que no se concretó, que fue de Goglitze, ¿no? Que él era Exacto. el nuevo central de la Juve y ahí se hizo una y se terminó yendo el Galatasaray, creo. Pero, o sea, a eso voy, ¿no? Hoy es un partido que la victoria te da no solo puntos en la tabla para descontar, sino que, o sea, no sé, o sea, es como la espinaca de Popeye, ¿no? O sea, te va a poner mentalmente, te va a poner, pero a tope, ¿no? O sea, te va a dar una visión diferente. Y eso también es otra cosa, ¿no? Porque Moto tiene que saber gestionarlo. O sea, porque no acaba acá, pues, ¿no? No es que ganas y acabó, ¿no? Sino es que ganas y hay que seguir. Hay que Y yo, seguir, exacto. Tienes que dar exacto, continuidad a esa victoria. exacto, Hablando de continuidad, Piero, tengo una estadística bastante loca, ¿no? Que la publica Opta Paolo. El Inter alineará su once inicial más veterano en promedio de edad contra la Juventus en la Serie A en la era de los 3 puntos por victoria, con 30 años y 306 días. Por otro lado, la Juventus presentará su once inicial más joven en promedio contra el Inter en la Serie A desde la temporada 94-95, 25 años y 8 días. O sea, son wow, clubes, proyectos diametralmente opuestos estos dos, sí, Piero. totalmente. O sea, estamos hablando, mira, es pasa, pero también es por el estilo del director deportivo. Porque Mota nos tenía acostumbrados a tener equipos más o menos en este rango de edad que ahora tiene el Inter, ¿no? Entre 30, 31 años. Siempre eran jugadores que ya venían bastante maduros deportivamente, algunos no, pero y siempre tenían como este rango entre 30, 31, 20, 28, más joven por ahí 27, ¿no? Y Juntoli, bueno, y es que también creo que bueno, también es la nueva política, ¿no? Apostar por el talento joven, talento sustentable, sanear las cuentas, menores sueldos, menor impacto salarial. Entonces, claro, nosotros estamos más en un tema de cambio regeneracional, pero también saneamiento económico. Entonces, el Inter, por otro lado, que está con un plantel bastante elevado en edad, tiene problemas financieros bastante altos, Mm. y eso también habla mucho, ¿no? De los dos proyectos. O sea, yo creo que nosotros, dentro de todo, al tener un plantel bastante joven, nos da pie también a poder tener mayor proyección, porque muchos de los jóvenes que están jugando ahora ya están pasando por una etapa de maduración deportiva bastante interesante, ¿no? Mientras que en el otro, probablemente, pues, es un equipo que ya está en el límite, tal vez, ¿no? En el prime, ¿no? O sea, ya probablemente de eso no va a haber más, ¿no? O sea, y también van a pasar por un recambio, ¿no? Creo que nosotros hemos sido bastante astutos al saber cómo buscar ciertos jugadores que nos han beneficiado, ¿no? Como Di Gregorio, por ejemplo, ¿no? Di Gregorio, que es un arquero bastante joven, que claro, a muchos aún no los convence, pero que tiene una línea de proyección bastante alta, ¿no? Bastante buena. Claro. O sea, el mismo Gatti, ¿no? No, no, es un punto válido. La cuestión en estos partidos, pues habrá que ver, ¿no? El tiempo dirá.
¿Apremia más la experiencia o apremia más la fisicalidad, el ritmo, ¿no?, de los jóvenes? Veremos, ¿no? Kevin Daniel Quijano nos pone, Chao Pueblo pregunta, ¿qué ha pasado con las bajas de Calulo y Cambiaso? Cambiaso está convocado, está en el banquillo, Kevin. Calulo aún fuera, no está ni siquiera trabajando con el grupo, así que le falta todavía el regresar. Mientras tanto, aprovecho a recordarles que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan, que su comunidad siga creciendo, tanto aquí como en todas nuestras redes. Están pasando allá abajo, también les hemos puesto mensajes con el enlace para que puedan encontrar todas nuestras redes. Paul Castro con una foto espectacular de una cebra en un traje espacial, buenísimo. Hola Pueblo, no doy un score porque la última vez que lo di perdimos contra el Napoli. Solo espero que los muchachos dejen todo en la cancha. Es lo que nos podemos esperar y pedir siempre a la Juventus, Paul. Capo, ¿cree que si perdemos, cosa que no va a pasar, saldrán los mota interistas de M por parte de la gente bianconera? No lo sé, yo me imagino que siempre se está buscando un capo expiatorio y por ahí irán. Francisco Sierra, buenas Capi, bendiciones, amanecí con fe, ganadora, 100% positiva, hoy damos el mejor partido del año, Forza Juve, grande, así me gusta, Francisco, me gusta esa positividad. Víctor Oviedo, hola chicos, saludos, aquí activos con ustedes, con buenas vibras para el partido de hoy, Forza Juve, un abrazo para ti Víctor, siempre esa gran foto con la mole en la parte de atrás. Oliver Di Pilo, amigos, este juego es muy importante porque es de los que puede cambiar la energía del equipo hacia el impulso del final de la temporada. Alineados contigo, Oliver. Ángel Zuluaga, ¿cuál es su predicción del MVP del partido? El mío es Gatti o Thuram. Sí, yo te metería ahí también a Kolo Muani, Ángel. Creo que sería entre esos tres. Capo nos dice que MVP Vlahovic desde la banca 2 goles. Bueno, buenísimo. Andrés Arias, otro de nuestros miembros. Hoy el Inter más vencible de los últimos 4 años. Es el día para bajarles la moral. Me gusta esa. Mientras tanto, abrazo fuerte entre Mota y Simón Inzaghi en el túnel. Simón Inzaghi se la pasó toda la rueda de prensa previa a este partido llorando de que la prensa trata mal al Inter, solo muestran las cosas que han hecho mal, nunca muestran aquello que beneficia a los demás, un lloriqueo constante, una rueda de prensa patética como lo son. Alberto Ramírez, Piero necesita dejarse el pelo largo para que Cup meta goles. Bueno, está en camino. Aquí, ético, ojo con el City, Guardiola se encaprichó con Di Gregorio. Bueno, que vengan a pagar bastante dinero. MVP, Alberto Costa nos pone aquí, ético. Mientras tanto, están entrando en este momento los jugadores al campo, ambos lados, listos para empezar este partido. Nosotros, como siempre, les traemos esta grafiquita donde pueden ir viendo el tiempo de juego, pueden ir viendo la posesión del balón, pueden ir viendo un poquito de lo que va pasando. Como notamos, una noche relativamente fría en Torino, 5 grados centígrados, un poco de viento, lo cual siempre puede fastidiar. 80% probabilidad de lluvia. Si llega a llover, ahí sí que va a empezar a picar ese frío. A ganar, coño, nos dice Rey Duarte. Muerte al Inter, colguemos la cabeza del enemigo en estacas enfrente del estadio. Rey, eres un radical total, me encanta. Ángel Riviera, buenos días, saludos desde Tulancingo, Hidalgo, México. Ángel, tú no me vas a creer, yo he estado en Tulancingo, un saludo para ti, muy lindo. Este sí creo que es el partido de la temporada de la Serie de la N de la Serie A, será el partido de la temporada de la Serie A, pero confiando que habrá un resultado favorable para la Juve. Esperemos que sí, está el himno ahorita de la Serie A. Gillo, hola, buenas, bienvenido Gillo, gracias por estar. Nairón Pérez, Joshua, por favor, el ruido del estadio, falta el ambiente, gracias. Gracias por recordarme totalmente, lo podemos traer aquí. Y este sí es ambiente estadio del Allianz Stadium. Atención, avísenme si está muy alto. Yo mientras tanto lo puse ahí. Eso lo que escuchan es de la curva del Allianz Stadium, ¿ok? Eso es de la curva de la Juventus, así que disfrútenlo. Buena tarde, mi gente. Esperemos un resultado positivo y lo necesitamos, dice César Garzón Jordán. Buenas noches, pueblo. Javier González Gar, también a ti un abrazo y buenas noches. Michele Ruggero, poco se habla de que la Juve casi siempre marca el primer gol del partido, mientras que el Inter le cuesta arreglarlos en el segundo tiempo. Excelente punto, Michele. Excelente punto. Obviamente esperemos que esto quiera decir que la Juve lo pueda volver a hacer el día de hoy, ya que pues facilitaría la situación. Himno de la Juventus, coreografía en todo el estadio, banderitas blanco y negras,
en todo el estadio y bien bonito, se ve pintado así. Lamentablemente estamos muy lejos de aquellas coreografías que se montaba la curva. Ya saben ustedes el por qué, lo hemos cubierto muy extensamente en este canal. También hay un video por ahí que se llama Estadio Frío y Vacío, de hace varios años. Lamentablemente, desde que publicamos ese video, poco o nada ha cambiado en términos de esta situación, lo cual es bastante triste, pero bueno, es lo que hay. Por ahora enfocan a la sala bar, que sabemos que va a apagar sus cámaras en el momento que lo dejen de enfocar, a menos de que suceda algo que pueda ser favorable al equipo visitante. Eso ya lo conocemos todos. Círculo en el centro del campo por parte de los jugadores de la Juventus, algo que se ha vuelto ya tradicional desde el año pasado para lo que es la Juventus. Están enseñando las alineaciones, las cuales ya habíamos hablado, y volvemos a reiterar que uno de los duelos claves para este partido, en mi punto de vista, va a ser Dumfries contra Savona. Un Savona que vimos que sufrió muchísimo contra una Strefezza del Empoli. Habrá que ver cómo logra pues solucionar eso para un partido clave como el de hoy. Piero, sensaciones previas a este partido de tu parte. Qué viejo está Servi, ¿no? Ya, perdón, me le enfocaron justo. Partido dificilísimo. Estoy ansioso. Estoy bastante ansioso. Quiero que empiece una vez y quiero ya ver los goles. Espero ganarlo, de verdad. O sea, en mi cabeza es ganarlo. Sí o sí. O sea, no hay otra. En efecto, es importante ganar este partido. Está por empezar el partido. Enfocan a Renato Veiga, quien está rezando. La Juventus, vestida de blanco y negro, va de izquierda a derecha. El Inter, vestido de los cartones que son de derecha a izquierda. Medias y shorts blancos para la Juventus. Bonito esta combinación, aunque digamos lo tradicional es con los shorts negros. Comienza el partido oficialmente. Posesión para la Prescritese en este momento, con Bastoni el balón, quien se apoya atrás con Acerbi. Obviamente el estadio totalmente lleno y vendidas todos los boletos caros. La verdad es que estaba bastante caro el partido el día de hoy, pero lograron llenar, ya que pues es un partido sumamente importante, no solamente por la historia entre estos dos clubes, sino también porque pues es un resultado que podría definir tanto el campeonato de uno o de otro. Yo durante la semana le estaba hablando que el Inter viene con muchísimo miedo de no sacar un resultado hoy, ya que sienten, sea lógico o no, que una derrota frente a la Juve podría perjudicar de forma irreparable su meta de lograr el Scudetto. Obviamente, pues es relativamente temprano para eso, pero bueno, esa gente no es gente lógica, ¿no? Si no fuesen tifosi del Inter. Se viene la Juventus con Gatti, con el balón, que intenta encontrar a McKennie. McKennie de todas formas recupera el balón, lo tiene Weah. Pocos espacios, Gatti hace muy bien para darse la media vuelta, termina sacando el balón a Çalhanoğlu y será saque de manos para Weah, justo al lado de su entrenador Thiago Motta. Bastante alta la presión por parte del Inter, recibe un empujón Gatti por parte de Taremi, me parece. Al final el árbitro declara que no es falta, el balón termina siendo perdido, bastante caótica en este momento la posición de la Juventus. La recupera Barella, quien le da un poco de pausa y se apoya atrás con Bastoni. Regresa la posición en manos de la Prescritese. Çalhanoğlu con el balón se apoya con Barella, que se está quedando calvísimo. Espero les haya gustado la foto que pusimos para el thumbnail del video de hoy. Cada vez es más feo ese hombre, pero bueno, es lo que pasa cuando uno vive alrededor de una putredumbre como es la Prescritese. Eventualmente pierdes el pelo. Se viene McKennie, quien recupera el balón en fase de ataque, encuentra Nico González, entra al área, tiro por encima del arco. Muy buena jugada de McKennie. Creo que la rosa. Muy buena jugada de McKennie, quien había recuperado el balón. Una distracción defensiva por parte de Bastoni y Acerbi. Se la pasa a Nico. Nico, el control, por alguna razón le sale el balón al aire, termina rebotándole en la rodilla. Estaba cerrando a Acerbi y Nico González termina poniéndola por encima del
Castaño, primer peligro por parte de la Juventus, quien está presionando fuertemente con Koop Meiners, logra ganar el balón limpiamente Koop Meiners, pero el árbitro marca falta sobre Çalhanoğlu. Damas y caballeros, empezó el show del árbitro. Bueno, al final sí era falta, pero está bien. Era Mkhitaryan, disculpen. Piero, a ti las primeras sensaciones mientras les digo que estoy en el minuto 3,5 segundos, 6, 7, 8, 9, 10, en caso de que quieran poner al mismo tiempo sus televisores o nos pueden poner pausas si vamos muy adelantados comparado con ustedes. Piero, sensaciones del primer tiempo hasta ahorita. Yo vi todo balón de Cook, en esta falta que le cobran, y creo que estamos viendo lo que en teoría debería pasar, ¿no? Por ahora, un Inter que va a tener el balón, que va a proponer, que va a buscar, y una Juve que va a esperar a jugar a la contra, o esperar algún error del Inter para poder dañar. Creo que es un partido que se va, o sea, va a ser bastante físico y sobre todo en el medio campo. Bueno, el centrocampo, Piero, ahí tocas un punto importantísimo, ya que el centrocampo del Inter, pues en el papel es muy bueno. Atención, una cabalgada espectacular por parte de Thuram. Se había driblado a dos de esos centrocampistas que mencionabas. Terminó resolviendo Barella en una barrida de último segundo. Logró tocar el balón, el cual recuperó la defensa de la Juventus. ¿Qué te parece Thuram de nuevo en la titular, Piero? Sumamente importante en los juegos. Siempre que entra se nota la diferencia. Quizás se lo estaba guardando Motta para este partido importante o es justo el momento adecuado para Kefren a regresar a la titularidad de la Juventus. No, totalmente de acuerdo. O sea, para mí Thuram es un jugador que es esencial en el medio campo, ¿no? O sea, lo que corre, lo que recupera, lo que mete, incluso tiene pase. Yo, como lo dije hace un par de live, tenía la teoría de que Motta quería darle descanso a Thuram para que llegara a este partido en el mejor estado físico posible y poder quemar todo hoy día. O sea, yo creo que hoy la chamba, bueno, el trabajo de Thuram va a ser justamente esa, ¿no? O sea, dejarlo todo en los primeros 60, 70 minutos hasta que llegue el cambio. Bueno, esa es. Mientras tanto, el Inter sigue presionando fuertemente a la Juventus en la fase defensiva. Se paró el partido por unos segundos, ya que el llorón de Barella estaba llorando por algo. Al final el árbitro tuvo que parar el partido para ir y darle un abracito, decirle que todo va a estar bien, hacerle unas caricias, permitirle que se recupere. Ya el jugador se recuperó sin ningún problema en lo absoluto, como era de esperarse, y se reanuda el partido. 5 minutos con 48 segundos jugados, posesión de la Juventus por el momento. Como pueden ver, la verdad es que está bastante dividido el balón. Mientras tanto ataca la Juve por base izquierda con McKennie. Había recibido el balón por parte de Savona, se apoya atrás con Thuram, quien a su vez juega con Veiga. Primer derbi de Italia para Veiga, recién llegado. Desde que llegó no ha terminado siempre ha estado de titular. Pase sumamente fallado por parte de Gatti. No sabemos muy bien qué estaba tratando de hacer Gattoni ahí, pero terminó pasándola a las publicidades del fondo del campo. Posesión perdida sin necesidad alguna, no tenía ninguna presión Gattoni. No es uno que normalmente se deja llevar por la presión del momento, Gatti, ¿eh? Veamos, Sí, yo creo presión que se apuró, altísima, ¿no?, de Koop Meiners sobre Acerbi, quien encuentra Bastoni. Bastoni la manda larga por la fase, la banda, la pelota había salido, será saque de manos para la Juventus. Ah, no, mentira, saque de manos para el Inter, porque tiene todo el sentido del mundo que sea saque de manos para el Inter ahí, cuando había sido, quizás había tocado el pie del Juventino, no lo sé. Mientras tanto, sigue el Prescritese con el balón largo buscando a Lautaro, quien de cabeza, no, era Barella, quien de cabeza extiende para Dumfries. Savona le hace un sombrerito a Dumfries, pero al mismo también termina ganando el balón, pero Dumfries de fisicalidad sale por encima de Savona y termina siendo Veiga el que termina despejando el ataque de Dumfries. Vemos una vez más la ineptitud, duele decirlo, pero la ineptitud de Savona contra un jugador tan experimentado como Dumfries, Piero. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? El pie cambiado le cuesta un poquito a Savona y sobre todo jugando contra alguien que está muy acostumbrado a desbordar.
Yo creo que ahí o va a tener que hacer un buen relevo entre Veiga Tiro de y esquina, Sabona. atención, perdón que te interrumpa, entró el balón al área, obviamente nosotros no sabemos defender tiros de esquina todavía, al final el rebote termina siendo favorable para la Juventus, sale con el balón jugando Nico González, hay un choque contra Pavard, al final obviamente el árbitro marca falta por parte de Nico González sobre Pavard, había llegado tarde el argentino, Pavard le había ganado el balón y será tiro libre peligroso a favor del Inter. Muy, muy peligroso este tiro de esquina. Al final fue Koop Miners quien despejó. Ahorita sí, Piero, de nuevo contigo. No, te decía que ahí van a tener que relevarse bastante entre Veiga y Sabona, ¿no? Para poder apagar ese incendio, porque si no lo va a molestar todo el partido. Y lo que hablábamos también de en la previa, ¿no? Las pelotas paradas, ¿no? Cómo nos duelen y el Inter cómo las sabe aprovechar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Atención, se viene el tiro libre. Çalhanoğlu, centro peligroso de Gatti, quien es el que termina rechazando. La controla Wea, recibe una cachetada. El árbitro estaba al lado y la cobra. Cachetada por parte de Dumfries a Wea, quien se estaba yendo con el balón. Obviamente aquí no saldrá algún tipo de... perdón, no era Wea, era Kolo Muani, disculpen. Aquí, bajo la regla del fútbol, debería haber por lo menos amarilla. una cartulina. Obviamente eso no sucederá el día de hoy. Simplemente una falta a favor de la Juventus, quien logra despejar ese peligro por parte del Inter en tiro libre. Balón largo buscando a nadie. La Juventus vuelve a regalar la posesión del balón. Me está empezando a causar problemas esta regaladera de posesión, Piero. Casi como que no queremos nosotros crear el partido, algo no habitual, ¿no? A los equipos de Motta, quien supuestamente él dice que le gustaría que la Juve, que su equipo es la que dictamine el partido, Piero. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo aquí habría que evaluar si es que realmente es indicación de Motta o o sea, no sé cuál es la palabra, pero se apresura el jugador, ¿no? Para poder despejarle y buscar de repente darle un aire, porque se te viene el Inter, ¿no? Pero yo creo que lo que los chicos necesitan ahora mismo es calma. Es calma, es tranquilidad, es saber salir jugando y despejar las que tengas que despejar, ¿no? Pero por el momento se necesita bastante calma. De acuerdo, de acuerdo. Veamos, todavía seguimos sin querer controlar el balón le llega a Sommer en la puerta de la Prescrittese, quien se apoya con Pavard. Pavard a su vez encuentra en el medio a Chervi, quien lanza un pase hacia Lautaro. Llegó Thuram a parar el pase. Lamentablemente el rebote fue favorable para el Inter, quien encuentra a Di Marco por un lado. Centro, regresó una vez más Gatti a rechazar el centro. Lo recibe Wea, quien la pasa con Seisao, quien de velocidad recibe el balón y se va. Se resbaló con Seisao justo en el medio campo. Se iba de velocidad con Seisao. Los botines lo traicionaron al portugués. Pase largo hacia adelante para Varela, quien estaba de fuera de lugar. De todas formas la pone por encima del travesaño. El árbitro no intervino. Veamos si ahorita sí lo marcan después de que pasó todo. Qué lástima esta carrera de Conceição, porque se iba solo. Pero es la segunda, ¿no? Es la segunda o tercera vez que se resbala, porque en partidos anteriores también se ha resbalado con los botines. O sea, no es la primera. Creo que una hormiga se cae. O sea, habrá que hablar ahí con el encargado del campo. Recupera el balón una vez más el Inter, cuando la Juventus está tratando de salir con balón de posesión. 12 minutos jugados. La Juve realmente no ha logrado mucho. Ustedes pueden ver la gráfica abajo. ¡Uy! Falta por debajo sobre Koop Miners. Al final recibe falta por parte de Mkhitaryan. Pero la Juve es muy lenta, ¿no? El Inter parece tener como una revolución más rápida. En este caso, pues salió favorable gracias a la falta que recibe Koop Miners, pero me parece que son ellos los que están llegando siempre primero al balón, Piero. No solo rápidas, no sabes qué pasa, están leyendo los movimientos del juego.
Por eso es que están anticipando la jugada y parece que fuera rápido, pero en realidad están posicionándose o encontrando la trayectoria del balón de la Juve. O sea, Bueno, y es justo ahí chévere la Kolo Muani recuperación. gana el balón, termina sacando un taquito, tratando de buscar a McKennie, al final sale mal y recupera el balón una vez más el Inter y de nuevo en ataque. Gatti se molesta con sus jugadores ya que están regalando demasiado el balón y le están creando dolores de cabeza a la defensa de la Juventus. Será otro tiro de esquina para la Juve. En este momento el Inter realmente está arrollando a la Juve, no encuentra algún tipo de solución la Juventus. Será el segundo tiro de esquina, en el primero fueron muy peligrosos los de las ratillas prescripteses estas. Se viene ahorita el tiro de esquina. Ustedes me disculparán, chicos, en el chat, sé que hay muchísimos mensajes, pero el ritmo de juego ha estado altísimo y no he podido tener tiempo de leerlos. Mientras tanto se viene el tiro de esquina, segundo el Inter, justo a la olla, salta más alto que todos Nico González a despejar el balón. Lamentablemente el despeje le llega a los pies de Nicolò Barella, quien se apoya con Mkhitaryan. Mkhitaryan a su vez para Bastoni, quien trata de sacar un pase, perdón, para, ¿quién era? A Chervi, ¿será? Trata de sacar un pase a Bastoni, al final termina saliendo y será saque de puerta para Di Gregorio. Ah, no, era Taremi quien hizo el mal pase. Disculpen, es que obviamente nunca lo había visto jugar antes, así que me cuesta identificarlo. Ahora sí, pasemos un poquito al chat. Parecen dormidos los jugadores, nos dicen Alexis Martínez, Alberto Ramírez, vamos parejos. Pierdi Silvestre, veo a Cupa haciendo la bicicleta de Sisu. Ojalá me la regale, imagínate, sería fenomenal. Le puse mute a la TV y te escucho a ti, Capi. Grandes, aquí lo. Asimismo, chicos, si no quieren escuchar a los relatores parciales que pueden hacer, pueden escuchar a estos relatores parciales, porque tampoco nosotros no somos imparciales, somos parciales a favor de la Juve. Forza Juve siempre. César Rosón, ya empezamos, amos coño. Gol de Nico hoy, nos dice Alberto, grande. Poco se habla de la dupla titular, indiscutible, el Capi Piero al central y el delantero de Pueblo Juve. Gracias por acompañarnos hoy para disfrutar de nuestro equipo, pase lo que pase, siempre, siempre. Hoy jugamos sin 5, doble pivote Daniel Cejas. Mientras tanto seguimos aquí con ustedes. Bastoni recibe el balón de Di Marco y de regreso ahora se apoya hasta atrás con Pavard del balón. Presión bastante débil por parte de la Juventus. Mientras tanto el Inter con 3-4 pases logra quitarse de encima esa presión. Recupera el balón Thuram en el medio campo y se apoya atrás con Savona, quien va a recibir la presión fuerte por parte de Taremi. Se apoya ahorita con Di Gregorio de nuevo con Savona. Un poco caótica la posesión de la Juve, balón largo de Savona tratando de encontrar a Kolo Muani, es rechazado fácilmente por Acerbi. De nuevo el balón termina siendo recuperado por Taremi. La Juve simple y sencillamente no puede mantener la posesión del balón por más de 1 o 2 minutos, Piero. Sí, o sea, de verdad nos está costando mucho tener el balón y creo que es porque no solo es la presión del Inter, sino es que no tenemos claridad de salida. O sea, no estamos viendo el posicionamiento correcto de los jugadores, ¿no? O sea, no se muestran para recibir el balón, no se abren, buscan el balonazo. O sea, creo que así no es la forma, ¿no? Y el Inter está sabiendo capitalizar eso porque está teniendo más el balón y de una u otra forma está empujándonos al error, ¿no? Que está demasiado presente en el equipo. Totalmente. Mientras tanto sigue la posesión del Inter. Ustedes pueden ver en la gráfica, de allá abajo, las barritas amarillas, justo la posesión del Inter. Y como pueden ver, hay muy poquitas barritas azules, algo que últimamente, Piero, en los partidos que hemos narrado y estando aquí relatando, cuando la Juventus ha logrado las victorias que ha logrado en los últimos partidos, son siempre las barritas de la Juventus las que sobresalen, en cambio de cuando vemos esa discrepancia, ¿no?, en cuanto a la posesión del balón del contrincario, es cuando vemos que la Juve empieza a sufrir mucho en estos partidos, y es lo que estamos viendo en este momento. Es una Juve que está sufriendo muchísimo la posesión y el control del partido del grupo de Inzaghi. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que también eso es lo que pasa, ¿no? Cuando, no lo quiero invocar, pero cuando este equipo está en desventaja,
es cuando recién despierta, ¿no? No me gustaría que pase eso para que el equipo realmente reaccione. Correcto. Además que contra este equipo Es estar más en difícil. desventaja no está fácil, ¿eh? No está Exacto, es fácil. mucho más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar de poco a poco ir teniendo el balón, no perderlo, no rifarlo, no tan rápido. O sea, tratar de hacer el juego que sabemos, ¿no? Que es al piso, ¿no? Pegado al piso, sin desesperarse. En efecto, bueno, ahí pasó algo raro entre Bastoni y Conceição. Termina saliendo el balón, parece a favor de... No, saque de manos para el Inter. Se molesta Motta con el cuarto árbitro, no entiende cómo puede ser saque de manos para el Inter, pero bueno, se puede argumentar que Bastoni se la rebotó en las nalgas de Conceição y por ende, cuando salió el balón era a favor del Inter. Mientras tanto, Conceição recupera el balón, pero se le estrella en Di Marco y sigue la Juventus sin poder hilar pases y mantener la posesión. Se ve en el Inter, atención con Barella, banda derecha, se dribla fácilmente a Vega, saca un centro rarísimo que termina en bicicleta por parte del Inter. Gran parada de Di Gregorio, al final recentro de Lautaro y Dumfries la pone por encima. Qué reflejos de Michele Di Gregorio, una vez más diciendo presente el portero de la Juventus, pero necesita despertar esta Juventus, Piero. No podemos estar regalando estos balones así. No, totalmente de acuerdo contigo. ¿Paradón de Di Gregorio? Paradón. O sea, eso era gol. Chilena enfrente ahí de Taremi a pocos metros de la puerta y Di Gregorio estaba atento y la para. Un centro que también había salido terrible por parte de Barella, quien estaba tratando de tirar. Terminó siendo un centro rarísimo y Taremi muy habilidosamente logró sacar un tiro. Realmente preocupante está la situación de la Juventus en este momento. Está sufriendo muchísimo la presión del Inter, que no le permite tener una posesión del balón. Sí, la verdad es que el Inter nos ha metido en la bolsa. Ahorita estamos jugando a su ritmo y la verdad es que dentro de lo poco que tenemos cometemos muchos errores, ¿no? Entonces estamos más corriendo atrás del balón que teniéndolo. Creo que hay que tratar de bajar un poco la revolución, tratar de enfriar un poco el partido nosotros y en base a eso empezar a buscar o construir, ¿no? Para poder dañar al rival. Nuevo centro peligroso, esta vez de Di Marco desde la banda izquierda hacia Taremi. 20 minutos de juego y se sienten como si fueran 300 minutos. Estamos sufriendo muchísimo los ataques del Inter. No sabemos tener respuesta y mantener la posición del balón. Mientras tanto, gracias a Di Gregorio y también un poco del resto de la defensa, hemos podido rechazar, ¿no?, estos ataques, pero no logramos crear nada. Justo una vez más tratamos de crear, esta vez por banda izquierda con McKennie. El balón se le llega un poco largo, al final Pavard se barre y la saca para saque de manos. Dumfries le gana la espalda a Sabona en el segundo centro. No sé si llegaste a ver eso. Sí, bueno, realmente puedes decir, Dumfries le gana la espalda a Sabona en todo. En cada una de las jugadas le ha estado ganando la espalda Dumfries a Sabona. Es realmente triste, ¿no? Pero bueno. Ahora la pregunta es, ¿a quién metes? ¿A Kelly o a Cambiaso? Es buena pregunta. ¿Tú quién meterías? Yo, la verdad, para serte súper honesto... peligroso aquí. Uy, se resuelven entre Thuram, Gatti y Weah. Estaba a punto de perder el balón, disculpa, pero saca un pase espectacular Weah hacia Nico González, quien tira. La pelota rebota justo enfrente de Sommer. Taquito por parte de McKennie. Sigue el balón ahí, la tiene Chico Conceição dentro del área. ¡Tiro! Otra vez Sommer la para abajo. Gran respuesta de Sommer. Prende la Juventus. Se prende la Juventus en un segundo. Crea dos oportunidades de peligro. Y será primer tiro de esquina para la Juventus. Koopmeiners con el balón en el banderín del córner. Atención, increíble lo que acabamos de ver. Gran pase de Weah hacia McKennie. Después de que en un segundo estábamos a punto de perder el balón. Justo en una fase de ataque. Peligrosísimo el Inter. Pero afortunadamente salió esta jugada de contragolpe. La Juventus se vio peligrosa y se ganó un tiro de esquina. Veamos. Koopmeiners en la banderín del córner. Dentro al segundo poste. Está y Colomuani saltó por encima de todos. Justo a las manos de Sommer, quien hace su tercera salvada en menos de 2 minutos. ¿Qué te pareció este ataque por parte de la Juventus, Piero?
O sea, esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros tenemos un buen juego de balón, buen primer toque, somos muy rápidos en la contra o aprovechando los errores y creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Tratar de estar tranquilos, hacer nuestro juego, porque el Inter, a pesar de que es un equipo que es compacto, le cuesta mucho las contras, le cuesta bastante, entonces creo que por ahí podemos aprovecharlo. Pero nada, hay que seguir así, ¿no? Tenemos jugadores muy rápidos, la verdad. Bueno, mientras tanto, la posición del balón regresa al Inter justo ahorita con Varela por banda derecha. Dribla fácilmente Dumfries a Savona, quien al final termina arreglando con una barrida en el último minuto, pero la posición se mantiene por parte de la que prescriptese. Justo ahorita Çalhanoğlu con el balón abre para Bastoni. Bastoni tiene a Di Marco a un lado, no lo utiliza, prefiere centrar, rechaza a Gatti. Francisco Conceição trata de ganarle el balón a Bastoni y no lo consigue. Mientras tanto, pase filtrado, llega Weah a cerrarle a Di Marco. Di Marco nuevamente trata de pasar el balón, Weah dice no. Conceição con el balón recibe una barrida fuerte por parte de Taremi, termina el balón ahí todavía. No logramos salir de la presión. Mkhitaryan con Varela, quien termina sacando el balón y será saque de manos para la Juventus. Motta alienta a sus jugadores, les pide más ritmo. Vemos ahorita la repetición del cabezazo de Kolo Muani. Muy probablemente hubieran anulado ese gol ya que estaba apoyado sobre Pavard. Pero bueno, es importante también resaltar eso. Gran tiro por parte de Nico, quien le rebota el balón justo enfrente a Sommer, quien logra meter la mano suficiente para sacar el balón a un lado. Thuram con el balón pasa a Conceição, quien recibe la carga fuerte de Bastoni y marca falta el árbitro. Hacemos al chat ahorita que tenemos un poquito de tiempo. Regina Barreda, mamita di Gregorio, así es. ¿Potete farla vedere bene? No, potete farla vedere bene come, Ricky King. No puedo ver el partido. ¿Vamos mal o no? Vamos mal, respaldo a Baray. Vamos mal, estamos sufriendo bastante, pero seguimos 0-0. Va a terminar fundido Chico. Bueno, normalmente. Attacche por parte dell'Inter. Non intendo il di Ricky King. Non possiamo fare vedere la partita perché non abbiamo il diritto d'immagine, ma te la possiamo raccontare così, Ricky King. Scusaci. Dime, Piero, disculpa que te interrumpí. No, Avaray estaba preocupado y ahora lo has dejado más preocupado. Mientras tanto sigue siendo el Inter con el balón. Recibe fuerte carga por parte de Kolo Muani, quien se queja con el árbitro, diciendo que no debería ser falta, debería ser saque de manos para la Juventus, ya que Pavard se había quedado, Çalhanoğlu se había quedado sin campo. Al final tiene razón el árbitro en este particular. Había tropezado a Çalhanoğlu. Era para nosotros. ¿Cómo, perdón? Era para nosotros. Ay. Mientras tanto, sigue la posesión por parte del Inter. Bastoni se dribla con Conceição y de velocidad se quita Weah. Atención, Bastoni entra por banda izquierda. Centro para Dumfries, quien le había ganado la espalda una vez más a Savona. Afortunadamente había quedado muy largo el centro. Termina sacando el balón el Inter y será saque de manos para la Juventus. ¡Qué peligrosos son! Piero, madre mía. No, pero estamos hablando mucho de cómo Dumfries le gana a Savona, pero también no estamos hablando de cómo Bastoni le está ganando ya desde hace varias jugadas a Conceição la marca y está entrando solo, ¿no? O sea, creo que también hay que ver eso, ¿no? Ahorita defensivamente creo que no estamos cumpliendo tan bien la tarea, al menos por las bandas, ¿no? Es una de las fortalezas del Inter. Totalmente. Una situación bastante difícil esta de la Juventus. Está sufriendo muchísimo la presión del Inter. Una de las preguntas que pues uno se hace también es, ¿cuánto va a aguantar el Inter este ritmo, ¿no? Porque tampoco está fácil este ritmo. Centro en saque de manos de Dumfries, termina ganando la cabeza Thuram. Jugada peligrosa por parte de Lautaro sobre Veiga. Obviamente el árbitro no marca y en la posición del balón llega hasta Sommer.
el portero de la Prescriptese. Esa era falta, ¿no? Sí. Le metió un patadón en la cabeza. Por supuesto, pero no se marcó. Mientras tanto, de nuevo ataque por parte del Inter. Mkhitaryan con el balón, abre para Bastoni. Bastoni para Di Marco. Di Marco frente a Weah. Prefiere ir de nuevo con Bastoni, quien, como dice Piero, le ha ganado varias veces la espalda a Conceição. Varela, pase largo para Mkhitaryan. Estaba ahí Veiga, quedó el balón flotando, la recupera Taremi. Ahorita Dumfries contra Thuram y Savona. Prefiere ir a un lado con Pavard. Dumfries ahorita trata de sacar el centro, lo logra. La termina recibiendo Weah. El despeje de Weah fue terrible, justo a las piernas de Di Marco, quien trata de sacar un tiro. Weah se interpuso de nuevo y será tiro de esquina, me parece, para la Prescriptese. Piero, seguimos sufriendo. ¿Cómo podemos resolver esta situación, Piero? La verdad es que está bastante complicado, ¿no? Yo creo que en nuestro medio campo ha sido superado totalmente. Y eso lo dice el hecho de que Bastoni está entrando tan fácil a poder generar peligro. Dumfries está entrando tan fácil a poder ganarle la espalda a Savona, ¿no? O sea, yo creo que ahorita no estamos haciendo una buena labor defensiva, no en los 4 de atrás, sino en los otros, ¿no? Que están adelante. Habría que evaluar bien si es necesario hacer un cambio, ¿no? Para generar mayor balance defensivo. Yo creería que tal vez el sacrificado podría ser Koop Meiners, para meter un Locatelli que ha funcionado muy bien en doble pivote con Thuram, ¿no? Atención, contraataque del Inter. Centro de Taremi para Lautaro, quien controla de pecho en la media luna y tira desde allá afuera el balón, obviamente. Disculpa la interrupción, Piero, pero una jugada de peligro. Una vez más perdemos la posición del balón y ellos atacan con mucha facilidad. Afortunadamente, sí, el tiro salió por un lado. Eso es lo que te digo, ¿no? O sea, realmente el medio campo está siendo superado, tanto por arriba como por abajo. O sea, no hay peso en el medio campo ahorita. Y están entrando pues como Pedro en su casa. ¿Dónde está Koop Meiners, Piero? ¿Lo has visto? No, eso es lo que justamente también estaba mencionando, ¿no? Yo creo que ahorita, si bien Koop esté haciendo un trabajo silencioso. Atención, pase filtrado hacia Dumfries, llega primero Gatti. No logramos un respiro, Piero. No logramos un respiro. Es increíble, de verdad, estamos sufriendo muchísimo. No logramos mantener la posición del balón. No logramos respirar. Sobre esto, siempre terminan ellos logrando atacarnos, encontrar una forma de darse al ataque y llegan con muchísima facilidad. Afortunadamente han sido poco precisos en los últimos pases, en los últimos tiros, pero bueno, uno pensaría que eso no va a durar por siempre. Saque de manos la tiene Lautaro Martínez de banda izquierda contra Gatti. Centro, sale Di Gregorio, la agarra desde el aire fácilmente para el hombre tigre. Dime ahorita, sí, Piero, disculpa la interrupción una vez más. No, es que ¿sabes qué sucede? Koop se manda demasiado arriba y deja a Thuram solo en el medio campo. Entonces, Thuram solo no puede contra todo el medio campo y eso hace que los defensas tengan que salir tengan que salir a cortar. Entonces, cuando reciben el balón ya tienen a 2 encima y eso los apura el error. Entonces, claro, cuando Koop regresa, ya no alcanza la jugada. Entonces ahí nos superan, porque solo tenemos a una persona que sale del medio campo. O sea, es más, si ves ahorita la gráfica vas a ver que solo está Thuram en el medio campo. Mira, Thuram está solo, Koop está arriba. Sí. O sea, es casi como que estuviéramos diciendo falta Locatelli. Exacto, es un doble 10 ahorita. O sea, es un doble enganche lo que tienes ahorita, y solo tienes un 5, que es Thuram. Leo Juve, estoy nervioso. Estos partidos contra el Inter los vivo en carne propia. No eres el único, estamos todos en eso. Savona en las nubes, todo por ahí. ¡Atención, tiro de Kolo Muani! Justo por encima del arco, pide un tiro de esquina, justo pasa. Madre mía, había llegado el balón. Fue McKennie quien logró peinarla hacia atrás para que la tirara Kolo Muani, quien al tiro justo llega a Chervi, le pega en el muslo y pasa justo por encima. Creo que los dedos, creo que la desvió con los dedos. ¿Cómo, perdón? No, pensé que la había desviado con los dedos.
El árbitro para el tiro de esquina de Koop Miners, ya que tiene que hablar con los jugadores en el centro. Minuto 32, Dumfries y McKennie. Ahí está Koop Miners. Ahí está, por fin lo vemos a Koop Miners. Se viene el holandés desde el banderín del córner, 32 minutos, centro cerrado, termina pasando por encima de todos. El último toque es de Lautaro, va a llegar primero Pavard, me parece, quien manda un balón bastante peligroso, o sea, Di Marco, estaba ahí primero Buea, quien se la pasa a Savona. Savona encuentra a Koop Miners. Koop Miners, balón largo hacia adelante para Nico González, quien la baja para Gatti. Gatti la regresa tratando de encontrar otra vez a Nico. Sigue la Juventus en el ataque. Esto ha sido la mayor cantidad de posesión que ha tenido la Juve. Thuram con el balón, se quita de encima la presión de Taremi. Pase fuerte hacia Kolo Muani. Había justo tocado el pie de Çalhanoğlu y llegó el balón al portero Sommer. Bastoni ahorita con el balón, tiene ahí a Di Marco, lo utiliza, recibe la presión Di Marco de Conceição. Di Marco se lo quita relativamente fácil, aunque sigue ahí el partido. Fácil sale el Inter con 3 toques. Mkhitaryan con el balón dentro del centro del círculo del campo con Varela. Varela ahorita con Dumfries. Dumfries centro, sale Di Gregorio en el piso a recoger el balón. Muy bien, Digre. Sí, la verdad es que, como te digo, ¿no? El Inter está construyendo bastante bien porque tiene libertad de construcción en el medio campo. O sea, no hay una buena presión por parte nuestra, ¿no? O sea, nosotros, es más, acompañamos la jugada, pero no la evitamos. Y se está mostrando. Balón perdido por Veiga. Se viene el contragolpe del Inter. Dumfries de nuevo. Dumfries tiene a Lautaro, quien la pone en el segundo anillo. Menos mal, Piero, que esta gente está realmente poco lúcidos en el ataque. Estamos sufriendo muchísimo estos ataques, le estamos regalando balones. Afortunadamente ellos están con el pie mal calibrado. Sale el balón por encima, estaba solo Lautaro. Un contragolpe por un balón regalado por Veiga a nadie. Esta Juventus no está convenciendo, Piero. Estamos sufriendo muchísimo. Sí, ahí un poco mal Veiga, ¿no? Y yo creo que es justo ese tipo de partidos donde muestran a los jugadores, ¿no? Y lo que podemos esperar de ellos. Yo creo que no es culpa de Veiga. Yo creo que es un tema colectivo que no está funcionando y no están entendiendo lo que Mota ha planteado, o creo que Mota tiene que empezar a mover fichas, ¿no? Para que esto no se descontrole. Mientras tanto, tuvimos un tackle al estilo puro y mero de fútbol americano de Dumfries sobre Savona. El árbitro al final termina marcando una falta. Al parecer, pues últimamente se puede también taclear a los jugadores y solo es falta, ninguna cartulina amarilla para el holandés de la Prescriptese. Espectacular, de verdad. Ese tackle digno de cualquier partido de Super Bowl de fútbol americano. Bastoni le gana obviamente la cabeza a Conceição, ya que le saca 7 cuerpos al chiquito Conceição. Mientras tanto, Conceição entre 2 recibe 3 faltas y de todas formas mantiene la posición del balón pasándose la Wea a Kolo Muani, quien de primera saca de taquito a Koop Miners. ¡Qué clase de Kolo Muani! Y mientras tanto, Koop Miners enfría la acción. Llega Conceição por banda izquierda, centro hacia McKennie, quien trata de sacar una tijera. Estaba ahí el defensa Pavard. El balón sigue rebotando y será tiro de esquina. El árbitro, veamos, el árbitro está marcando jugada peligrosa de McKennie. No. ¿Y la de Lautaro? No, Varela se está quejando con el árbitro de que marque jugada peligrosa de McKennie sobre Pavard, pero no fue así. Será el tercer tiro de esquina para la Juventus. Veamos si esta vez podemos ser más peligroso. Mientras tanto, muchísimas gracias por esos mensajes. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse, compartir fuertemente este partido. Centro al segundo poste, sale Sommer con los puños. La recibe Wea en la banda izquierda. Tiene ahí a Veiga, no lo utiliza, quiere encarar a Di Marco. Todavía sigue Wea a un lado, sigue sin utilizarlo, prefiere ir hasta atrás con Savona. Savona abre para Conceição, quien recibe la marca fuerte ahorita de Mkhitaryan. Viene a Koop Miners de taquito para McKennie. Bonita jugada, McKennie. Termina tocándola a Lautaro por último y será saque de mano, la tiene el americano. Recordamos que desde la lesión que tuvo McKennie nunca más ha hecho esos centros largos que solía hacer. Imagino que ya no lo puede hacer. En efecto, hace otro saque de mano en corto. Quizás ya no sea parte del repertorio que quiere utilizar Mota. Rechaza el Inter. Mientras tanto, Lautaro vuelve a taclear esta vez a Wea. Para el árbitro no fue nada. Nunca estaba viendo al balón Lautaro. Esa es una falta en cualquier lado, menos aquí.
Nico González, poco se ha visto al argentino, trata de driblarse a Pavard, no lo consigue y será saque de manos. Saca ya de una, la tiene McKennie entre tres, hace una media vuelta, consigue a Savona, quien saca un centro, está ahí Nico, le gana el balón Bastoni. Koop Meiners la tiene ahorita con Seisao, se la pasa a Weah por banda derecha, ataque de la Juventus, saca un centro que rechaza Di Marco y será tiro de esquina, me parece, para la Juventus en el minuto 37 con 50. Se prende un poco más la Juventus, empieza a generar más peligro, un poco de respiro también a la defensa en este momento, Piero. Sí, yo creo que es normal, ¿no? Es normal. El Inter ha tenido un acecho bastante fuerte durante los primeros 37 minutos del partido, o bueno, 30 minutos, y creo que está tomando un poco de su segundo aire, ¿no? Y la Juve está empezando a aprovechar eso. Tiro de esquina que es al primer poste, no había nadie, rechaza bien Mkhitaryan, el balón termina llegando hasta Savona en el centro del campo, quien la vuelve a meter al hoyo buscando a Koop Meiners. De nuevo Mkhitaryan le gana la cabeza, esta vez el balón la recibe Barella, quien abre para Di Marco, que no entendió nada. ¡Ay, Dios mío! Sombrerito de Weah sobre Di Marco, estaba totalmente perdido el jugador italiano, no sabía dónde estaba ese balón. Qué bonita jugada del americano. Conceição con el balón por banda derecha, se enfrenta a Bastoni, un gigante contra una pulguita cuando se enfrentan, espectacular. La tiene ahorita Weah por banda izquierda. Weah, tiro de fuera, rechazado, y será otro tiro de esquina para la Juventus, esta vez del otro lado. Empieza a tener más posesión la Juventus, lo podemos ver en la gráfica que está allá abajo. Vean cómo se ven más líneas azules y todos esos tiros de esquina últimamente. Sería el cuarto para la Juve, atención. Conceição la viene a cobrar. Es interesante esto, Piero. El tiro de esquina por izquierda la cobra Conceição, que es el extremo por derecha, mientras que el tiro de esquina por la derecha la cobra Koop Meiners. Menos Conceição, por ser zurdo, hace un tiro en rosca hacia afuera, ¿no? Tratando de encontrar un cabezazo duro. Veamos si Kolo Muani puede usar su altura. Se viene el chiquito Conceição, muy alto y largo el tiro de esquina, que viene rechazando fácilmente el Inter. Barella le gana el balón a Gatti, se viene el contragolpe, atención, Çalhanoğlu contra Weah, entre los dos, Çalhanoğlu, bien cortado por parte de Koop Meiners, excelente trabajo de contención de Weah, sigue el ataque de el Inter, al final Dumfries se tira, el árbitro le dice que se pare, nunca fue falta de Conceição. Quizás habría en los extremos de que le hizo la corbata, chico Conceição. Se tiró bastante fácil el holandés del Inter. Había los extremos para falta, aquí hay que decirlo. Yo sé que Piero dirá todo balón. Al final el balón le había extendido demasiado. Quizás eso fue lo que vio el árbitro. Se le había ido muy lejos el balón a Dumfries. De todas formas, tiro de puerta y el balón llega de nuevo al Inter, quien desde fuera del área saca otro tiro por parte de Lautaro, muy alejado, muy desviado de la puerta. Es increíble lo fácil que ellos reciben el balón. Enfocan a un Locatelli muy frustrado, muy molesto en el banquillo, Piero. Sí, totalmente, ¿no? Es que yo creo que Locatelli ya se dio cuenta de que nos están ganando en el medio campo, ¿no? O sea, de hecho él quisiera estar ahí tratando de poder ayudar, ¿no? Apoyar. Pero nada, o sea, ahora mismo, como te dije, ¿no? Yo creo que es más de la Juve por ahora, pero el Inter igual siempre está presionando. Atención, contragolpe del Inter, pase de Barella hacia Dumfries, quien le gana fácilmente la espalda a Savona. Estaba ahí Gatti, quien rechazó el centro. Increíble lo fácil que se llevan a Savona. Sigue el Inter, Çalhanoğlu desde fuera del campo, de fuera del área, rechaza bien Thuram. Sigue el balón con el Inter, esta vez fue falta de Pavard sobre Kolo Muani y la marca el árbitro. Madre mía, Piero. O sea, yo creo que tienen que sacar a Savona ya. O sea, no hay más. O sea, no hay otra. Mira, ¿no? yo te voy a ser sincero, Piero, y a mí me van a disculpar, ¿no? Pero yo estoy bastante tenso con el partido. Es un partido importante, es un partido difícil. Yo quiero que alguien, por favor, le pregunte a Thiago Motta qué coño estaba pensando poniendo a Savona de titular. Se lo están llevando constantemente. Esto no es un partido para Savona. Lo sabíamos, lo habíamos dicho en la previa del partido cuando vimos la alineación titular, que por ahí iban a venir, por ahí han venido y por ahí han llegado todos los jugadas de peligro. ¿En qué cabeza cabe, Piero? ¿En qué cabeza cabe? No, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Por eso yo te decía, o sea, este partido para mí era para Kelly. O
sea, más allá de que Kelly no es rápido. O el mismo McKennie. Está bien, lo quieres usar de medio campo, bueno, pero estás en una situación de emergencia. O sea, no puedes arriesgar tanto. Que yo creo que ahí también mira, otra vez, Dumfries le gana la cabeza a Sabona y la espalda. Se viene el contragolpe por Dumfries. Atención, Lautaro en el medio. Atención, se barre Sabona. ¡Tiro, palo! ¡Saca Sabona! ¡Saca Sabona! Sí, la verdad es que Dumfries está que se lo come completo Sabona, ¿no? Yo creo que ahí probablemente Mota está también incondicionado porque no contaba con la lesión de Douglas Luiz. Yo creo que si Douglas Luiz hubiera estado bien, probablemente McKennie jugaba de lateral izquierdo y Douglas Luiz jugaba de enganche el partido de hoy. O Coop jugaba arriba y ponías a Locatelli abajo, ¿no? Ahora, habría que ver si es que Kelly o Cambiaso serían la mejor opción. ¿Cuál de los dos, no? Porque, Kelly no es tan rápido y Cambiaso viene con pocos minutos. No sé cuál sea la solución, sinceramente, pero ya la frustración me está ganando. Estoy ya pegando gritos como loco aquí. Les pido una disculpa si les rompí los tímpanos. Rey Duarte, humilde opinión, Locatelli es inamovible. Hace falta en lo defensivo y en la construcción. Chico no defiende bien y se desgasta. Era mejor como revulsivo, ya que Di Marco solo juega 60 minutos y Sabona mamita. Aito ético, ¿es en serio? ¿Hasta cuándo Sabona? ¿Qué coño ve Mota? Dice también Andrés Arias, hay que sacar el chico Sabona, es así, se viene tiro libre para la Juventus, perdón, para el Inter, minuto 44 del primer tiempo, tiro libre peligroso, Di Marco en rosca, saque, madre mía, era un centro que iba casi como tiro al segundo poste, Di Gregorio no quiso arriesgar, metió las manos y sacó el balón, hizo bien el portero de la Juventus, peligrosísimo ese centro, quizás iba para adentro, seguro por lo menos iba a pegar al poste, hizo bien el hombre tigre, tiro de esquina ahora para el Inter, es el cuarto, si mal no he perdido la cuenta, minuto 44 y medio, Çalhanoğlu toma todo el tiempo del mundo para sacar el balón. Sería descabellado tirar a McKennie por izquierda. ¿Perdón? ¿Sería descabellado tirar a McKennie por izquierda? No, o sea, es que no. O sea, cualquier cosa. Realmente lo único que hemos creado también es gracias a McKennie, ¿no? Quien es el que te está creando los peligros. Tiro de esquina, se enrosca. Llegaba fuertísimo Dumfries. Llegó fuerte Gatti primero. El Inter está pidiendo mano de Gatti. Imagino que el VAR revisará en minudo detalle. Balón llega hasta Sommer, quien manda el balón hacia adelante. Koop Meiners gana el balón en el aire y será saque de manos para el Inter. Ay, en efecto, paran el partido porque el VAR va a revisar. El VAR está revisando, parece que no, veamos. Siempre hay una, brother, siempre hay una así en este partido. ¿Por qué? Quiero ver la repetición. Se ve nada en esta repetición, veamos un segundo. No, nada. Dumfries le pega a la cabeza a Dumfries y termina pegándole en el muslo de Koop Meiners. No es mano. No es mano. Medio tiempo, termina el primer tiempo, no es mano. No es mano. Saca Sabona, así es respaldo. Bueno, ya tienen ahí, si quieren hacer el clip y mandarlo por todos lados de mí gritando esa vaina, lo tienen. Con Sabona tenemos uno menos, nos dice Oliver Di Pillo. Nuestro equipo aún es muy inmaduro como para salir jugando limpiamente contra la presión alta del Inter. Termina el primer tiempo sin goles recibidos. Es una gran noticia, pues el Inter tiene a bajar la intensidad en los segundos tiempos con la entrada de Locatelli para salir mejor, Gildis para crear y más adelante Cambiaso. Podemos generar más juego y llegar con más orden. Pero muy de acuerdo contigo, Oliver. La gran noticia, la gran novedad de este primer tiempo Juventus-Inter es que salimos 0-0 en el medio tiempo, porque de verdad que nos arrollaron por 45 minutos, Piero. Sí, totalmente de acuerdo contigo y con Oliver, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido un primer tiempo de terror. De verdad que el Inter nos ha superado. Deme un segundo que Rafael está con... Dale, tranquilo, mientras yo paso por el chat. Rey Duarte, me parece muy injusto que Sabona pague todos los platos rotos de la estúpida decisión de un técnico terco y sesgado con una idea que no funciona, muy mal planteado, baile táctico, Mota muy mal, nos dice Rey.
Alexis Martínez, no es por matar a Savona, pero no sirve por izquierda. Claro, che, no es culpa de Savona, o sea, esa no es su posición, ahí no tenía que jugar desde un principio. Dios mío, me tiene desesperado Savona, que ser tan malo. Pero Julio, una cuestión ilógica ponerlo ahí. Pone un jugador donde no, ya te confirmó contra el Empoli, contra el Como, el Empoli, ya no recuerdo que por ahí no puede jugar. Por ahí no puede jugar, hermano. ¿Cómo lo vas a poner contra el Inter? Qué ansia que está haciendo este clásico, por Dios, Patrick González. Bueno, los clásicos son así. Pierde Silvestre, el partido de Savona es terrible. No solo es que Dumfries lo tiene perreado, es que además está dormido, no coge ni los pases. No, es que también psicológicamente debe estar fundido, Pierre. O sea, no hace una, todas le ganan, debe estar jodidísimo. Cup, un muerto, nos dice David Bag, desaparecido por gran parte del primer tiempo. Estoy de acuerdo contigo. Julio, la pregunta es, sacamos a Savona, ¿a quién metemos ahí? Esa es la pregunta, chicos, vayan poniendo en el chat y ahorita también escuchamos la opinión de Piero. Mediocampo inexistente, lo de Cup es lamentable. Qué mal Savona, nos dice Víctor. Regina, también se ha descompensado el centro del campo por cubrir las carencias de Savona. También, muy buena observación, Regina. ¿Quién es el Cup? ¿Dónde está? Entonces mal Mota por ponerlo ahí. Sí, para mí es un error garrafal haber puesto a Savona ahí. Savona por izquierda es insostenible, nos dice Kevin, pero prefiero inventos de McKennie por esa posición, pero Savona lo están comiendo. Sí, es así. Galduar 98-21, hermano, uno de nuestros miembros. Buenas, Pueblo, este partido se gana, necesitamos meter cambios, hace falta Locatelli y muevas a McKennie al lateral. Aram no pudo jugar, Wea por izquierda y Savona por derecha. Buena pregunta. Dumfries se la está cenando, así es. Avec 21, qué jugador. Varela, sí, la verdad es que duele decirlo, pero es un gran jugador. ¿Quién en el banco nos puede ayudar? Hay varios, ahorita lo haremos. Camilo, José Daniel Navarro, partido muy vertiginoso. Savona no puede más, nos estamos salvando, así es. Culpa de Mota 100%, nos dice Rey Duarte. Estamos vivos solo gracias a que tenemos un tremendo arquero, señores. Ahora el DT va a tener que hacer los cambios para meter a los jugadores con los que tenía que haber salido. Locatelli debe entrar por Cup, nos dice José, mientras Daniel Figueroa. Savona por Locatelli, McKennie a defender. También es una de las opciones. Carlos Galo, realmente veo a Cup muy vago. Debe ser titular, pero en la banca, lamentablemente. Hey, Patrick, pero la verdad es que no tienes más que poner, porque lo que pongas en esa posición pierde sí o sí, en mi opinión. Bueno, chicos, eso es algo que podemos hablar, ¿no? Porque tienes a Cambiaso supuestamente disponible, ¿no? Que lo podrías utilizar ahí, esa es su posición. La cuestión es, ¿tiene 45 minutos Cambiaso? La respuesta puede ser no lo sé. Tienes a Kelly, que tampoco es que ha dado mucha de qué ver, y yo no sé si Kelly contra Dumfries pueda sobresalir. Me parece que Dumfries también se llevaría a Kelly por delante. Yo creo que la solución más viable es eso, meter a Locatelli por Savona y bajar a McKennie, que lamentablemente todas las jugadas de peligro que has creado ha sido gracias a McKennie. Pierdes eso, pero por lo menos no vas a perder digamos, la fase defensiva, que es lo que te está causando tanto daño, ¿no? La otra es, y lo dijimos antes del partido, si tú pones a Koopmeiners como interno, doble pivote por interno con Thuram, lo que estás pidiéndole a Koopmeiners es que haga la labor defensiva, de apoyo defensivo que hace Locatelli, y no la está haciendo. Entonces está sufriendo muchísimo también la Juventus, porque por en medio pasan como Pedro por su casa. Ahí Thuram no puede cubrir toda la media él solo. Es imposible, no tiene apoyo. Entonces metiendo a Locatelli también logras pues arreglar ese problema, ¿no? En términos de darle más apoyo a Thuram. Y bueno, si pones a McKennie abajo, entonces puedes subir a Koopmeiners un rato que trate de apoyar la fase ofensiva y hace menos daño, creo yo. Y ya con eso solución, ¿no? McKennie como lateral izquierdo, Koopmeiners arriba, y ahí por lo menos puedes empezar un segundo tiempo tratando de controlar un poco más el mediocampo, porque ahorita nos están arrollando. Ahora, es cierto también que el Inter en el segundo tiempo tiende a bajar las revoluciones, porque también tiene una edad promedio del equipo bastante alta. Veremos que con qué sale. ¿Dónde es entonces la posición de Cup? Donde único rinde es en la banca. Es una gran pregunta, Capo. ¿Dónde es la posición de Cup? Se la ha probado en todo. Y pues nada, aunque hoy que lo ponían como doble pivote interno, yo de todas formas lo veo muy lanzado hacia adelante. No entiendo.
El Inter tiene en el medio campo donde quiere. Si eso no cambia, vamos a seguir sufriendo, nos dice Víctor Oviedo. Así es. Akinde, ético, Capi. Y si se renuncia a un extremo y entra Locatelli, podría ser, pero aquí al final también tienes que tratar de sacar la victoria, ¿eh? Vanessa Arias, no entiendo por qué está Sabona de titular. Nadie, Vanessa, ninguno de nosotros entiende por qué está Sabona de titular. Lo hablamos desde antes de que empezara el partido, que no entendíamos esa. Mota jugó al desgaste del Inter, eso esperemos. Esperemos que sí, Francisco, que tengas toda la razón. Pup solo rinde en el corazón de Mota. Michele Ruggero, tranquilo, es un invento de Mota. Después de muchos empates lo está intentando al revés. Puede ser, puede ser. Démosle chance a Alberto Costa y ya. Y pienso yo, McKennie arriba lo está haciendo bien. Eso también es buena opción, pero Alberto Costa es derecho nato. O sea, ese lo pones en la izquierda y igual lo vas a quemar. Y si lo quemas en este partido, olvídate de Alberto Costa, ese no regresa más nunca. Es que corre a Veiga y poner a Kelly de central me parece más arriesgado. Tendrá que entrar Locatelli y poner... Sí, Veiga como lateral izquierdo yo tampoco lo veo, Alessandro. Chicos, no se olviden de dejar ese me gusta. Muchísimos de ustedes aquí acompañándonos este análisis de medio tiempo. Dejen que ese me gusta, suscríbanse, compartan, síganos en todas nuestras redes, están pasando allá abajo. También se las hemos puesto en el chat para que la puedan seguirnos allá también. Mientras tanto, seguimos leyendo sus opiniones. Galduar, no es que Kelly, ese Kelly ni me lo menciones. Prefiero que entre Mota a jugar de lateral. Ay, David Bag, está cambiazo en la banca, chicos, supuestamente debería poder entrar. Daniel Figueroa, otro detalle con Mota es que salió con Fabio y Nico de titular. ¿Fabio quién? Y Nico de titulares. Ambos de cambio son buenos para cambiar la revolución del partido, cosa que no tiene Bangula y Yildiz, pero no tanto. Bueno, puede ser, Daniel, también hay que recordar el partido de la ida, se aguardó a Yildiz y lo metió en el segundo tiempo y destruyó al Inter, Yildiz, quizás por ahí van los tiros también. Hoy no nos sirve tanto el empate, hay que buscar ganar aunque cueste perder. Bien, de acuerdo contigo, a nosotros nos sirve muchísimo la victoria, a ellos les sirve el no perder, que son cosas muy diferentes, atención. Hemos llegado poco, pero se ve que se le puede hacer daño ahí. Por supuesto que se le puede hacer daño, este equipo es ganable. Es totalmente ganable, o sea, los contragolpes los sufren mucho, pero tenemos que tener el balón, o sea, no podemos estar regalando el balón tanto. Algo curioso que noté es que Di Gregorio despejaba la pelota a donde se encuentra Conceição, cosa que es el más chaparro del equipo y por ende se perdía el balón. Aram, tienes toda la razón, Bastoni le ganó todos los balones. ¿Por qué siempre buscar a Conceição? No estoy seguro, quizás era el que estaba más adelantado y lo que quería Di Gregorio dar un poco más de respiro, pero obviamente sale el tiro por la culata porque inmediatamente ellos recuperan el balón y te vienen a atacar. Regina Barreda, al final no acertamos con ninguna de las ideas de Mota. A veces sí, veremos si logra leer el partido, algo que todavía le está costando un poco. No me percaté que Veiga le reclamó a Kup en la jugada de Dumfries que pegó en el palo. Uy, yo tampoco lo vi, Diego. Buena esa. Habrá que encontrar eso, pero bueno, menos mal. Alguien le está diciendo las vainas. Rodrigo Valencia, que entre Yildiz y ganamos el partido. Ojalá que sí. Yo creo que por ahí van los tiros, Rodrigo. César Garzón Jordán, apenas metemos presión en el medio campo, metemos al Inter atrás. Esa es, o sea, la clave es el medio campo. Lo habíamos dicho en la previa, pero la cuestión es que su medio campo tiene una calidad muy alta. O sea, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan es una calidad muy alta, especialmente si va a jugar con Thuram, que lo está haciendo muy bien en mi punto de vista. Koop Miner desapareció por completo y McKennie, que está haciendo lo que puede, pero o sea, son otros niveles, hay que ser sinceros ahí. Francisco Sierra, denle me gusta, ayuda en la comunidad juventina, vamos, Forza Juve, grande Francisco, gracias. Vanessa Arias, Cambiaso y Locatelli pueden hacer la diferencia, muy de acuerdo contigo, Vanessa. Pierre Silvestre, yo no tocaría a Mac, prefiero meter a Cambiaso y buscar una oportunidad vertical como hemos hecho todo el primer tiempo. Es que Mac ha sido fundamental para eso, tienes razón. Hoy debe ser el partido en que Vlahovic y Colomani jueguen juntos y Yildiz de revulsivo para ganar. Wow, Galduar. Esperemos que este Olmo nos dé pera, porque es lo que estás pidiendo. Piero, dime la tuya un poquito. En general la gente está diciendo Locatelli, McKennie por izquierda. Hay algunos que dicen que no hay que tocar a McKennie, que entre mejor Cambiaso. ¿Qué respuesta le darías a Mota que nos está viendo ahorita? ¿Cómo resuelve la situación? Yo creo que la solución aquí es muy simple. Es sacar a Sabona, meter a Cambiaso
sacar a Cup Miners, meter a Locatelli. Y la verdad, no sé si me van a meter por esto, pero yo lo que haría es sacar a Nico González y poner a Gildis y salir a jugar. Y ya está. Dejar a Chico un par de minutos más. Para que pueda seguir tratando de agotar a los jugadores del Inter. Porque cuando Thuram y Locatelli están juntos, hay un mayor control del medio campo. Y creo que eso nos va a beneficiar bastante. Siempre y cuando Locatelli no cometa una falta innecesaria. Y creo que si estamos más tranquilos en el medio campo, vamos a tener menos ataques por la banda. Sobre todo teniendo a un Kelly que realmente no es rápido y que va a ser lo mismo que Sabona, y probablemente va a ser peor que Sabona, porque Kelly es un jugador muy tosco. O sea, es demasiado tosco y probablemente te va a conseguir una amarilla en sus primeros 10 minutos porque no va a alcanzar a Dumfries y vas a terminar con 10. Yo pondría de frente a Cambiaso. O sea, no, me la juego. Si tengo a todos en un nivel que no está óptimo, me voy por el que más me podría dar confianza. Y yo creo que, o sea, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué sacó a Nico y no sacó a Conceição? Porque es más fácil que Nico me consiga una falta, perdón, que Chico me consiga una falta que Nico. Es más fácil, porque Chico es muy pequeño y Bastoni es muy grande. Entonces va a llegar un punto en que por el agotamiento, probablemente uno de estos defensas va a cometer un error. O sea, yo creo que por ahí podríamos tener algo. Ahora, si ustedes, no sé, pues quieren ir por un juego aéreo, ya, bueno, nada, o sea, dejo a Nico, ¿no? Pero creo que esa es la jugada por ahora. Y a Dusan lo pondría, o sea, lo pondría después. ¿Saben por qué? Porque es muy improbable que Mota se tire a jugar con dos delanteros empezando el segundo tiempo. Es improbable. Justo eso te iba a preguntar, quizás no empezando el segundo tiempo, pero durante el partido, si 70, sigue empatado, 80. 70. ¿Podríamos ver un doble punta? O sea, yo es que lo veo tan difícil con Mota que cambie. Yo creo que sí. Yo creo que si a los 70 no hay resultados, probablemente veamos cómo está McKennie y yo creo que lo sacarían para dejar ahí a Dusan, o probablemente sacarías a un extremo y pondrías a Dusan. O sea, ya ha pasado, ¿no? Ha pasado en un partido donde estaba Colo y Dusan juntos y es más, creo que ahí Dusan mete el gol. Entonces, yo creo que en los 70, si todavía no ha cambiado nada o estamos abajo, va a meter a Dusan con doble punta. Pero por ahora me arriesgo a decir que el primer cambio va a ser Sabona y va a entrar Cambiaso. Y yo creo que va a dejar a Cup Miners hasta los 60. Si no le da resultado, entra Locatelli. Y hasta te podré decir que... El cambio tiene que ser ese, Piero. O sea, creo que estamos todos de acuerdo, tanto tú, yo y toda la chat. O sea, Sabona no puede salir el segundo tiempo. Con todo cariño, o sea, yo no culpo a Sabona por el partido que está haciendo, pero simplemente no podía ser él. O sea, Andrés Peña, Vanessa Arias, todos dicen lo mismo. O sea, Sabona en este momento no es el jugador. No es el jugador. No era ni siquiera para el primer tiempo. No sé por qué. Señores, voy a tomarme una pastilla para los nervios en este segundo tiempo. Espero cambiar. Ahora, lo otro es que Mota se vuelva loco y me ponga a McKennie como lateral izquierdo, sacando a Sabona, y me tira Cup Miners arriba como enganche, que nunca ha funcionado, pero que sea su vieja confiable, y meta a Locatelli. No, esa también podría ser otra. Podría ser. O sea, hay bastantes, pero yo creo que en la cabeza de Mota ahorita es hombre por hombre. Sí o sí es eso. A menos de que sea demasiado terco y no quiera verlo, y me salga con Sabona en el segundo tiempo, y ahí sí tenemos un problema. O sea, ahí sí tenemos un gran problema de ego, o no de ego, de ser testarudo. Totalmente. O sea, es indefendible el mantener, o sea, a mí me impresionaría muchísimo, porque yo lo veo absolutamente indefendible el mantenerlo ahí como titular en este momento. O sea, Sabona, y de nuevo, no es porque le estoy pegando a Sabona ni mucho menos, es una cuestión de que, o sea, no se puede así, no se puede. Le están ganando todas a Sabona. O sea, no es su posición, es un chico que no puede jugar por izquierda. Sí, es más, ya están volviendo y veo a Sabona. Sabona, en efecto, Sabona entra al campo.
Sí, bueno, bueno. No hay cambios Bueno. ni por parte del Inter ni por parte de la Juventus. Uf, amigo. Justo están a punto de entrevistar a Thiago Motta, quizás nos puede explicar un poquito el por qué carajo sigue Sabona ahí adentro. Bueno, ¿y qué te va a decir? Bueno, yo lo veo bien, sí, ha perdido un par de balones, pero nada significativo. Él le está poniendo ganas y creo que está haciendo un gran esfuerzo porque está jugando a pie cambiado con una pubalgia encima. O sea, no va a decir nada más. Bueno, si te digo lo que dijo es para caerse atrás, pero bueno, ahorita te lo digo mientras estoy tratando de ver cómo están la cuestión de los cambios. Dijo, en general dijo, ahorita se las leo palabra por palabra, pero en resumen dijo que han perdido muchos balones, que tienen que hacer mejor en eso y que pues es un partido ganable, solo hay que jugar bien. Es como que nosotros preguntemos a la gente que está acá en el chat, ¿no? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo sienten la transmisión? Ha estado bien, sí. La verdad es que ha habido partes en que ha habido el volumen muy alto, pero creo que se puede bajar. O sea, básicamente eso, ¿no? O sea... Sí. Bueno, al final digo, o sea, no están contentos con el primer tiempo. O sea, obvias, ¿no? Cosas obvias. Bueno, se reanuda el segundo tiempo. Ningún cambio en ninguna de las dos alineaciones. La Juventus va de derecha a izquierda en sus pantallas, la Prescritese de izquierda a derecha. Mientras tanto, Colomani con el balón justo se lo pasa a Sabona. Sube la Juventus por banda izquierda en ataque. Nico González con el balón. Se encara hacia adentro, tiene a Thuram atrás, lo utiliza, Thuram a su vez se la pasa a Sabona en la banda izquierda con McKennie, Sabona todavía no saca el centro, pasa para Thuram con Veiga, que está volcado al ataque, encuentra un pase filtrado para Wea, para la banda derecha, Wea encara a Mkhitaryan, entra al área, Wea saca el centro, termina en las manos de Sommer, se escampa el peligro, realmente no había mucho ahí en cuanto a peligro. Sí, nada, o sea, una Juve que sale a buscarlo. Esperemos que logremos tener el balón al menos todos estos 45 minutos, ¿no? Un poco difícil, pero esperemos. Bueno, por ahora, algo que no habíamos visto en el primer tiempo era justo eso, ¿no? La posesión de la Juventus, que milagrosamente ha mantenido, ¿no? ¿Qué dijo Morra? Me mataste. No, Motta dijo que no estaban felices con el primer tiempo, que habían perdido muchísimos balones innecesariamente, que había que mejorar eso y que era un partido ganable, solo que había que jugar mejor. y que la pelota gira porque es redonda. ¿Cómo? Y que la pelota gira porque es redonda. En efecto, gran taquito de Koop Miners habilita con Seisao, quien entra al área, trata de sacar un pase hacia atrás, termina cerrando Bastón y será tiro de esquina para la Juventus. Le pide perdón con Seisao a no sé quién entraba por el segundo poste. McKennie venía solo. McKennie venía solo al medio en esa jugada. No, Nico González estaba solo por el segundo poste. Le pide perdón con Seisao al no haberle podido. Cobran el tiro de esquina. Tiro desde fuera del área por parte de Veiga, muy centro, termina salvando Sommer. Minuto 47 con 40 en este momento. Primer tiro de la Juventus al arco en el segundo tiempo. Buen tiro de Veiga, pero muy centrado. Sí. Hubiera sido épico que meta gol, ¿no? Su primer partido. Sería, bueno, espectacular. De verdad que espectacular. Sí, con eso vendíamos Veiga a Dusan justo ahorita con el balón. Perdón, dale, Piero, disculpa. No, te decía, vendíamos a Dusan y nos quedamos con Veiga. Listo, solucionado. Balón hacia adelante buscando Colomani. Al final termina saliendo el balón y seguimos con esta regaladera de posesión. Saque de manos para la Prescritese, Pavard con el balón. A pocos metros de Thiago Motta. Despeje fuerte de Çalhanoğlu hacia adelante. El balón rebota 3 veces. Termina llegando Gatti para poder meter ahí un poquito de frío. Se la pasa a Di Gregorio con los pies. Se dribla a Taremi. Se la pasa a Gatti a Thuram. Un poco de peligro ahí, pero muy bien Di Gregorio con sangre fría. Increíble, de verdad. Thuram entre 3. Sigue la cabalgada de Thuram. Encuentra Colomani. Se viene la Juventus. Atención.
Conceição, gran número de Juventus dentro del área. ¿Qué hace Conceição? Tiro flaquito por el piso hacia Sommer. Fácilmente la recupera. Teníamos más jugadores en el área. ¿Por qué no lo trata de centrar Conceição? Así no. ¿Es descabellado poner a Dusan por banda? ¿A lo Mandzukic? No, a mí me gusta más Dusan cuando juega por fuera del área. Sí, ¿no? Nico González se barre, llega primero al balón, termina saliendo el balón y saque de puerta para la Juventus. Empezando a crear un poco de peligro la Juve. No sé si es que el Inter más que todo ha bajado el ritmo, está cansado o es su típico segundo tiempo que no entra tan fuerte. Dumfries le gana la cabeza a Sabona por 357.000 veces. Usualmente el Inter siempre baja un ritmo en el segundo tiempo. Justo el balón en el centro del campo, la recupera McKennie, se apoya atrás con Gatti con Nico, se da la media vuelta a Nico, entra, encuentra a McKennie, quien trata de pasarla de nuevo hacia Conceição, termina pateando, parece ser a Bastoni, el árbitro marca falta del americano. Bastoni en el piso, mientras lloriquea por el dolor, le pide tarjeta amarilla al árbitro, quien está encima de él. Una cosa de verdad. Bastoni no podrá volver a caminar en 2 semanas, imagino. Sí, sí. Veamos qué están haciendo. Está parado el partido en este momento. También enfocaron a Inzaghi gritándole al cuarto árbitro. Inzaghi, quien decía que a los árbitros hay que apoyarlos, no hay que ponerles presión. Son seres humanos, obviamente, parte de la hipocresía de ese club. Mira. Recupera el balón Nico González en el medio del campo, recibe la presión de Barella, fuerza un error por parte del argentino, quien estaba buscando a Veiga, le sale el pase muy largo, de todas formas el defensa logra resolver con Gatti. Weah dribla a Di Marco 3 veces, 4 se dribla a él mismo, termina el balón ahí, demasiado dribbling de Weah ahí, termina perdiendo el balón. Barella con el balón recibe la presión de Colomoni, se apoya atrás con Dumfries. Ahorita con Barella de nuevo, Nico presión sobre Dumfries, que obliga a ir con Sommer. Wea hizo la graveciña. ¿Te acuerdas de Gravensen? Gravensen, ¿te acuerdas? El jugador del Real Madrid. Ah, sí. Falta por parte de Conceição. Amarilla. Había agarrado a Bastoni. Amarilla para Conceição. Amarilla, claro que es amarilla. Conceição está perdiéndose un poquito los papeles. Sí, sí. De nuevo la posesión con el Inter. Definitivamente ritmo de juego mucho más bajo que en el primer tiempo, Piero. Sí. ¿Será un Yildiz por Chico? Yildiz ha jugado bien por derecha, ¿no? No lo ha hecho mal. Ah, sí, lo ha hecho muy bien por derecha últimamente. Mientras tanto sigue la posesión del Inter en este momento. Presión alta de la Juventus, pero no eficaz, no fuerte. Termina un pase mal sacado por parte de Acerbi. La recupera Conceição. Se apoya atrás con Weah. Weah a su vez tiene a Thuram en el medio, lo utiliza. Thuram se da la media vuelta, trata de encontrar a alguien de sus compañeros. El único que se da presente es Weah, quien se apoya atrás con Gatti. Esta es otra, Piero. O sea, recuperas el balón en el medio campo y nadie se te mueve para crear un espacio, yo no sé. Sí, pero ¿sabes también qué pasa? A veces creo que el mismo jugador que tiene el balón no ve a los que se están mostrando, porque hubo una donde Thuram la tenía y Veiga estaba solo al medio para avanzar y no le dio el pase. También. En lugar de eso prefirió girar en su mismo eje. O sea, creo que Lilian también... Thuram en el campo, en el estadio, viendo a su hijo. El otro está lesionado.
No, tienes razón, Piero. A veces el mismo jugador que quizás no levanta lo suficiente la cara para encontrar a alguien. Sí, son muchos factores. Son muchos factores. Falta de Wea sobre Mkhitaryan, el árbitro marca. No, perdón, sobre Di Marco, quien le había agarrado la cintura. (0-0) el derbi de Italia. Y este resultado conviene a ambos. Bueno, creo que no nos conviene a nosotros, ¿no? Este resultado conviene al Inter. Más que a nosotros, ¿no? Más que a nosotros. A nosotros nos conviene la victoria únicamente. Por lo menos lo veo yo así. Sí, se viene la Juve con Conceição con banda derecha. Atención. Conceição contra Bastoni. Conceição de izquierda. Termina apoyándose atrás con Wea. El americano por fin saca el centro. Justo le iba a llegar a Nico González, pero Pavard logró meterle la cabeza a tiempo. Nico ahorita todavía en banda izquierda. Se dribla Dumfries, quien lo patea, lo tira. Atención, aquí debería ser amarilla. Y entonces... Bien, gracias. ¿Cómo es esto? Disculpa, Piero, ahí no es amarilla. Sí, lo pisa, ¿no? Pero no lo cobra, o sea... No saca nada, y a Nico sí le saca a Chico le saca la amarilla. Sí, a Chico le sacó la amarilla rapidito y estaba bien puesta la amarilla ahí, pero aquí también. Iba en una jugada de ataque, iba a ser el centro. Diferentes varas, como siempre. Koop Meiners sobre el balón. Claro, es que si le saca amarilla lo condiciona. Claro. Centro de Koop Meiners, buen centro, estaba ahí Thuram, termina rechazando Bastoni, sale el balón y le llega a los pies de un juventino, la tiene Conceição, vuelve a centrar Conceição, Gatti se da la media vuelta, el cabezazo sale por un lado, se escampa el peligro de la Juventus. Empieza desde Sommer atrás, presión fuerte de Kolo Muani sobre Sommer, termina despejando el portero del Inter. Thuram ahorita con el balón en el medio del campo, le hace un túnel a Çalhanoğlu, pero termina perdiendo el balón. Se viene ahorita Dumfries por banda derecha contra Savona. Atención, Dumfries Savona de nuevo. Bien parado esta vez el italiano. No se deja llevar. Gran pase por parte de Mkhitaryan hacia Barella, quien iba entrando. Llegó muy bien Nico González barriéndose. Algo le pasó en la mano. Será tiro de esquina. Lo pisó sin querer Barella en la mano de Nico. No, pero barrida bastante acertada de Nico. Y Savona sigue sufriendo. Çalhanoğlu en el tiro de esquina. Centro peligroso. Rechaza Nico González. El balón queda flotando ahí. La recupera muy mal. La controla muy mal Bastoni dentro del área. Nico González, atención. La tiene Wea. Wea abre para Kolo Muani. Muy largo el pase. Había llegado Di Marco, quien despeja. Perdón, era Kolo Muani quien había abierto para Wea. Disculpen. Son muy parecidos. Alessandro dice que el empate sería una bendición para nosotros. No he visto nada, apenas llegando. Los jugadores están jugando, lo están dejando todo, Alfredo Reni. Mejor no te contesto. Sale Savona. Le están dejando todo al Inter. Sale Savona. Thiago Motta hace un gesto para enseñar apego al jugador, lo abraza, le da un beso. En serio, le dio un beso. Entró Cambiaso, minuto 58, el cambio, por fin salió Savona. Bienvenido de vuelta. Bienvenido de vuelta, Andrea Cambiaso. Importante. No peinado.
Para los que no están viendo el partido, Cambiaso ahora tiene rastas. No, mentira. Justo el recién entrado Cambiaso recupera el balón, se apoya atrás con Veiga, se volca al ataque, la tiene Thuram, trata de sacar un pase filtrado, rechazado, pero la recupera Cambiaso por banda derecha. Cambiaso contra Dumfries. Cambiaso todavía con la posesión del balón, va hacia el centro, hacia Veiga ahorita, se apoya con él. Veiga, pase filtrado a Colomboani, está de espaldas al arco. Colomboani trata de sacar un pase, bien leído por Mkhitaryan, y se viene la contragolpe del Inter. 3 contra 4, Taremi con el balón, recibe la carga de Weah. ¡Qué gran barrida de Weah! ¡Qué gran barrida de Timothy Weah! Espectacular, de verdad. Mientras tanto, Lautaro logra barrerse y rebotar el balón sobre Colomboani. Qué bien Weah, ¿no? ¿Cómo muy bien, Weah. Ahorita la posición del balón es por parte del Inter, con Çalhanoğlu en el medio del campo, se apoya con Pavard atrás con Acerbi. Se va a venir el primer cambio por parte de la Prescrittese también. Sommer ahorita con el balón en el área de el Inter. Barella salió el balón, atención, mal control de Barella. Serán 3 cambios por parte del Inter, atención. 3 cambios en el Inter. Veamos quién entra. Carlos Augusto. No, ese no es Carlos Augusto. Bueno, por lo menos no se ve como Carlos Augusto. Usualmente siempre sacan a Di Marco en el segundo tiempo. Sí, que Di Marco te da 60 minutos nada más. Sale Taremi, sale Bastoni y sale Di Marco. Entran, sí, Carlos Augusto, Marcus Thuram y Zalewski. Como para no perder la costumbre. Con los nombres raros. Thuram, que había estado lesionado, parecía que no iba a recuperar por el partido, termina entrando en el segundo tiempo. Espectacular cómo los demás equipos recuperan a sus jugadores en tiempo récord. Así es. Cambiaso cobra el saque lateral de una hacia atrás para Veiga. Veiga se apoya con Gatti con Weah. Weah saca un balón hacia adelante, pero se resbala en el último segundo. El balón termina siendo recogido por parte de Bastoni. Había llegado, perdón, no Bastoni, el que acaba de entrar, Carlos Augusto. Acerbi, quien se la estampa sobre Koopman y será saque de manos para el Inter. Un dolor tiene Acerbi. ¿Y la Juve? ¿Tendrá cambios? Bueno, ya hizo uno. Çalhanoğlu con el balón en el medio del campo. Viene ahorita Lautaro entrando en la fase de defensa de la Juventus. Pase filtrado con Carlos Augusto. Entra al área. Carlos Augusto recibe un poco de empujón. Termina nunca tirando. Menos mal. Saca el balón al final. Sabona, me parece. La recupera obviamente en la fase defensiva Pavard. Sigue siendo posesión de la Prescrittese. Dumfries con el balón. Muy para poco Pavard. Hemos tenido... Dime, Piero. No, muy poco peligro hemos tenido cuando tiramos estas pelotas hacia arriba, ¿no? Como despejes. No hemos ganado ni una por arriba. Atención, ataque del Inter. ¡Centro! Justo a Lautaro, quien termina tirando terrible. Le termina rebotando en el pie de apoyo. Falta fuerte de Carlos Augusto sobre Conceição. El árbitro, bien, gracias.
Es que ha sido ya fundamental. 2 jugadas peligrosísimas el cambio de el Inter. Mientras tanto, cambiazo con el balón. Presión fuerte por parte del Inter sobre Di Gregorio. Cambiazo ahorita de nuevo. Recibe la presión de Çalhanoğlu. Saca el balón hacia adelante, pero la pierde ya que estaba atento Pavard. Termina llegando Veiga a recuperar el balón por fin. Tiene Nico González. Nico González pase largo hacia Kolo Muani. ¡Ay, falta! ¿Cómo que no, árbitro? Increíble, increíble, increíble. Me vuelvo loco, Piero. Carlos Augusto tira a Kolo Muani, quien le había ganado la espalda, y el árbitro dice nada. Espectacular, de verdad. Çalhanoğlu con Varela. Alta. Tiene ahí a Pavard, tiene a Dumfries, Varela topisa el balón. Ahorita usa Pavard, quien recibe una patada por parte de Nico González. Nico ya está fundido. Nico está fundido ya. Qué buen nivel está Wea, totalmente, Pierre. Muy bien. Michele Ruggero, me muero con Inzaghi. Cambios en el 60 siempre. Bueno, si sabe que lo va a hacer, pues uno debería poder leerlo, ¿no? Pensaría uno. Dime, Piero. No. Te decía que yo creo que ya tienen que venirse los cambios porque Nico está agotado. El medio campo nuevamente estamos volviendo a perder el balón. El Inter está tomando protagonismo otra vez. O sea, hay que refrescar. Mota tiene que ver esas cosas. Sí. Mientras tanto, Sommer con el balón sigue siendo posesión prácticamente toda de el Inter. Como pueden ver en la gráfica aquí al lado de Piero, quizás jugamos los primeros minutos del segundo tiempo, después cedimos el balón y no hemos hecho más nada. Chico Conceição trata de driblarse a 3 jugadores, pero ya no puede con su alma, el portugués. Termina, mira cómo corre, Chico, sigue persiguiendo el balón como loco, así se va a terminar de desgastar el extremo. Al final el rebote favorece al Inter. Thuram le gana a Thuram el balón. Termina siendo recibido por Gatti en fase defensiva. Ahorita Thuram de nuevo con el balón en el medio campo. Abre para Nico González. Minuto 66 con 12 segundos. ¡Centro peligroso! En el segundo poste no estaba llegando. No había llegado Kolo Muani y McKennie llegó tarde. Se extiende el centro y llega hasta el banderín tras saque de manos para el Inter. No, casi. ¿Será que se vienen Bancula y Gildi juntos? Parece que sí. Yo no sé cómo eso no es falta, de verdad. Increíble. Balón alto de la defensa del Inter. Termina rechazando bien Veiga. Thuram, rebotes uno y otro. Termina ganando el balón Thuram. Nuestro Thuram. Veiga termina regalándolo, pasándosela a Çalhanoğlu. Muy caótico el centro del campo de la Juventus. Regala balones de forma muy fácil, de verdad. Carlos Augusto, cambio de juego para Pavard. Pavard con Dumfries. Cambiazo sobre Dumfries. Dumfries encuentra a Thuram. Gran cierre de Veiga sobre Thuram. Se le barra y será saque de manos para la Prescritese en el minuto 67 y medio. Dumfries con el balón. Estamos esperando que reanude el partido. Sigue siendo ahí. Quizás se viene uno de estos saques centros. Así parece. Ahí viene. Largo. Llega primero Pavard, que la peina hacia atrás. Rechaza a Gatti. El balón sigue flotando. Ahorita sale del área. Kolo Muani se queja de la falta de Acerbi sobre él. Mientras tanto, Acerbi le dice lo que quiera al árbitro. El árbitro solo lo ve con ojos. Le dice qué quieres que haga. Ninguna amarilla. Di Gregorio con el balón. Tratamos de salir jugando por debajo, no logramos, así que balón largo, la gana Çalhanoğlu en el medio campo y cedemos otra vez la posesión del balón. Varela se quita de encima, cambiazo con un taquito, balón filtrado para Thuram, quien hace falta sobre Veiga, el árbitro no marca, pase hacia atrás. ¡Gran parada de Di Gregorio otra vez! Ahora pita la falta el marico este. Era falta.
Vega se queja con el árbitro por haber pitado la falta 2 minutos después. Falta clara de Thuram sobre Vega. Thuram había encontrado un pase filtrado para Dumfries. Dumfries le pega buscando el segundo poste y Di Gregorio dice presente una vez más. Una gran salvada. Final totalmente innecesario, ya que había sido falta antes. El árbitro la pita después de que se cierra la jugada. Me pregunto si ese balón hubiera entrado, ¿habría pitado la falta el hijo de madre ese? Increíble, de verdad. Pero tapadón de Di Gregorio, ¿eh? Hoy Tapadón. Di Gregorio está... No, on fire Di Gregorio. Sí, Barrida de Gatti, le gana el balón y la recupera con Conceição. 3 contra 5. Pase para Kolo Muani, le quedó atrás, la recupera Chervi. Sigue sin tener la posición del balón la Juventus. ¿Qué hacemos aquí? Motta, vamos. Pase filtrado hacia Thuram, que termina pegándole en la cara a Gatti. Gatti está en el piso agarrándose la cara. El árbitro, bien, gracias. Marco Thuram hace lo que quiere, no se para el partido. Gatti sigue en el piso, tocándose la boca. Sigue en el piso Gatti. Cambiaso pregunta qué tiene que hacer. Juega con Nico. Nico con Cambiaso. Ahorita se para Gatti. Ahorita sacan el balón. Mamma mía, qué espectáculo esto, de verdad. Me vuelvo loco. Piero, estoy muy frustrado, Piero. Sácame de esta frustración. No puedo. No puedo. Estoy igual de frustrado que tú. O sea, no Alexis Martínez dice, no me gusta que los árbitros cambien su criterio para cobrar las faltas según cuál sea el rival. Y Pierdi Silvestre le contesta, bienvenido al calcio, hermano. Especialmente si uno de los rivales es el Inter, olvídate, para ellos hay otro libro de reglas. Thuram con el balón para Nico González, encuentra por interno a Cambiaso. Cambiaso cambia el juego hacia Wea. Wea por banda derecha, va hacia adelante, gran partido del americano hasta ahorita. Wea tiene ahí a Conceição, tiene también a Koop Meiners, utiliza Koop Meiners, ahorita Conceição hacia atrás, muy blando para Gatti, quien de todas formas resuelve, pasándosela de nuevo al portugués. Wea ahorita por banda derecha, acá Conceição, va para atrás con Gatti de nuevo. Gatti tiene a Vega, lo utilizará, Vega la cambiará hacia Nico González, lo hace ahorita el argentino con la posesión del balón. Cambio ahorita hacia el centro del campo de Cambiaso con Wea. Wea mete el acelerador hacia la banda derecha, quiero decir, ahorita Conceição, centro de Conceição, ahí está Koop Meiners. Por poco afuera el cabezazo del holandés. Minuto 71 con 34. Hubiera sido un gran gol de Koop Meiners, pero muy desviado, lamentable. Por fin crea algo la Juventus ahí. Varios minutos de posesión de balón por parte de los bianconeri. Sommer con el balón en el área chica. Sale jugando el Inter. ¿Ya podemos pedir el cambio de Nico y de Chico? ¿Perdón? ¿O todavía? ¿Ya podemos pedir el cambio de Nico y de Chico? Los cambios de Motta serán en el 85, pregunta Raemar. Qué buena pregunta, Raemar. Justo, Nico González con el balón. Le hace 300 faltas Pavard. 300 faltas Pavard. Mientras tanto, Kelly calentando. Julio responde 88. Julio, recibí tu mensaje, ¿eh? No sé si por fin te contestó Marco, si no, al final del partido te contesta, pero recibí tu mensaje, Julio, ahorita te respondemos, imagino que pues no hay tampoco tanta prisa, ¿no? Después del partido se te puede responder, pero con muchísimo gusto te ayudaremos, y ya que estés ahí, no te olvides de contactar al mismo Marco para que les ofrezca una cerveza a nombre de Pueblo Juve. Wea con el balón, sube Wea, le gana la carrera a Çalhanoğlu, a Zalewski. Thuram entre dos, Thuram le gana la carrera a su hermano. Cambiaso con el balón, Cambiaso entra, centro, gran centro, segundo poste, rechaza muy bien Carlos Augusto, tiene el balón todavía, Kolo Muani recibe falta, hace una rueda, tiene el balón, Conceição, tiene el balón. ¡No llego! ¡La Juventus! ¡El 73! ¡Kolo Muani! ¿Qué hizo en el área? ¡Kolo Muani! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco lo que hace Kolo Muani en el área! ¡1-0! ¡Juventus! La Juventus 1-0 con un jugador de Kolo Muani. Hace una ruleta en el medio del área, encuentra a Conceição solo, quien la apoya y la mete en gol. ¡Madre mía, qué jugada de Kolo Muani! ¡Me vuelvo loco! Muani.
Colito Toto. Gol de la Juve para decir Juventus 1, Capi. Inter Prescritese de mierda 0. 0. Eso. Buen gol de Chico. Qué hermosa jugada que hizo Kolo Muani en el área yo ni siquiera sé cómo llamarlos, pero en el área del rival. Qué buena jugada. Colo que agarra increíble. el balón, se la cree, sigue, deja del camino a 2, sigue, lo botan, Chico que la recibe y mete el gol. Golazo. 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 Qué buen gol. Qué increíble la frialdad en el momento ¿Y ahora qué hacemos? de Kolo Muani. Y ahora Es sacamos a Chico. una locura. Cambio. ¿Quién viene? Sale con Seisao, el autor del gol. Pide que la gente se anime. Se abraza con Colo. Se abraza con Kolo Muani. Ese abrazo. Con Kolo Muani. Ese abrazo describe todo un pueblo. De verdad. Madre mía, qué Pelota gol al saco. acabamos de ver. Pelota al saco. Es oficial. Ahora hay que mantener el resultado, ¿eh? Uh-huh. No nos podemos dejar de pisar el acelerador. Es importantísimo no caer en ese jueguito que siempre terminamos cayendo, metemos el gol y quitamos el pie del acelerador, dejamos la posesión del balón. Eso en este caso no se puede, no es permitido. Papi, ¿quién entró? Atención, se viene Vega con el balón. Con Vega, McKennie desde fuera del área. McKennie, pase para Koopmeiners. Koopmeiners entre 2, tiro de Koopmeiners. La salva en la línea Dumfries. Dumfries le quita el gol a su compatriota Koopmeiners. Koopmeiners alienta al público. Qué bien Koopmeiners en el área. Uy, amigo, casi. ¡Ay, casi! Vamos, que es el momento de dar el segundo golpe. Viene Locatelli, cambio también ahí. ¿Quién se va? Turán. Thuram. Ma va fanculo, va. ¿Turán? Thuram. Mira, lo voy a decir. No la quiero empavar, pero lo voy a decir. Thiago Motta acaba de regalar el partido. Yo también pienso que el cambio debe ser Koopmeiners para tener control. No era Turán el cambio. No era Thuram el cambio. No era Turán. Era Koopmeiners el cambio. No era Turán. Bueno, mientras tanto ya tienen la repetición del gol en todas nuestras redes. Recordamos que al final del partido también tendrán la repetición del partido en nuestro canal de Telegram, así que si todavía no son parte de ese canal, los invitamos a que se unan. Tienen aquí todas nuestras redes, están pasando ahorita en el directo y también se las ponemos en el chat para que formen parte. Ya llegó nuestro capo ulta, Ed André, de Puerto Williams, Chile. Espectacular. La. Vamos, muchachos. Pero ¿te diste cuenta qué bien le hizo el cambio a la Juve cuando salió Sabona? ¿Perdón? ¿Te diste cuenta qué bien le hizo el cambio a la Juve cuando salió Sabona? ¿No? Sí. Hubo Perdón, no cambiaron control. a Conceição. Disculpen, había dicho mal yo. No sé por qué había visto que estaban cambiando a Conceição, pero me equivoqué. Al final, el único cambio que fue Locatelli por Thuram. Conceição está en el piso, pide ayuda. Atención. Oh. Pero eso es falta de Zalewski sobre Conceição. Falta. Es falta. Y creo que se tiró, ¿ah? Se ha tirado Mira, yo te digo otra cosa, Piero. Conceição, pegarle así, en ese momento. Wow. La frialdad de ese chico. De pegarle de esa forma.
Pero mayor frialdad tiene Kolo Muani, ¿eh? Mayor frialdad es Kolo Muani. Mayor frialdad es Kolo Muani. Que se manda... O sea, lo de Kolo Muani es un orgasmo físico de fútbol. O sea, el tipo dentro del área, al lado de la media luna, hace una roulette entre 3 jugadores para conseguir a Conceição solo por un lado. O sea, eso es orgásmico, la jugada de Kolo Muani. Hoy Kolo Muani no te mete un gol, pero sí te mete una asistencia que vale como por 3, ¿eh? Sí. O sea, te lo digo así. Cambio en el Inter, sale Mkhitaryan, perdón, entra Correa. Uy, metió otro delantero. Sale también Çalhanoğlu y entra Zielinski. Increíble también la banca que tiene este equipo de mierda, pan. Sí, también. Pero, sí. Esa es una gran diferencia también. Carga, me volví loco en ese gol. Destruí todo mi cero para aquí. La cámara está toda... Te vi. Tranquilo, te vi. Lo sentí. Se baña por el piso. Yo todavía no llegaba. Yo no llegaba a ese gol. Todavía. Qué desastre. Bueno. Catenate el inferno bianconero, Ed Andrea. Así es. Que tiemblen estos HDPs. ...80 minutos ya cumplidos... ...80 con 21 para ser exactos... ...sale el balón y será saque de manos para la Juventus... ...parece haber otro cambio... ...veamos... Yo creo para que el ya árbitro ahora sí... juego, en efecto, otro cambio... ...sale Conceição, ahorita sí... ...sale Conceição, entra Yildiz... ...en el minuto 80... ...aplauso de todo el estadio para Chico Conceição... ...todos de pie en el estadio para Chico Conceição... Igual de pie. Autor del gol. Aunque si yo me paro ya no me veo. Mamó un huevo corriendo todo el partido y teniendo que batallar con el altote ese de Bastoni. ¡Dai, Gildi! ¡Dai! Falta. Cobra el árbitro. Listo. Dai. Fuera de lugar, ya lo entendí. El Inter hizo 5 cambios, usó todos sus cambios. La Juve hizo solo 3, pero los hizo en 3 ventanas, así que la Juve ya no puede hacer otro cambio. Atención. ¿Ya no puede hacer otro cambio? No, porque hizo 3 cambios en 3 ventanas. Solo tienes 3 ventanas. ¿No eran 4 ventanas? Eso solo si se va a tiempo extra te dan otra ventana. Según entiendo, quizás haya cambiado eso. Se viene el contragolpe del Inter con Dumfries en la banda derecha. Recibe una patada por parte de Nico González, cobra la falta. Mientras tanto, el llorón mamahuevo de Simone Inzaghi se metió al campo a gritarle al árbitro. Eso, bajo la regla, es roja. Ahorita el árbitro solo se acerca a hablar con el director técnico del Inter. Escúchame, entonces Dusan ya no va a entrar. No. Atención, se viene el Inter. Correa con el balón. Tiene ahí a Koop Meiners y a Cambiaso. Le tapan el centro, pero recupera el balón Varela. Varela termina sacando el balón, pero dice que le toca primero el pie a Nico González. Saque de manos para Dumfries ahorita. Minuto 82 y medio. Tenía tiempo sin vivir un juego por aquí. Qué cagazón de risa es Joshua. Bueno, me alegra que lo esté disfrutando. Atención, falta de Varela sobre McKennie no cobrada. Recupera el balón Locatelli en fase defensiva y la despeja. Alto el balón. Termina siendo McKennie el que mete el pie al último para que salga el balón en saque de mano justo al lado de la banca del llorón. El señor Lloriqueo en rueda de prensa. Saque hacia atrás. La tiene Carlos Augusto. La juega con Somers. Yo solo pido que Locatelli, por favor, esté concentrado. Nada más. No pido más. Esté concentrado. Vamos, Yildiz, dice Rafael Aguilera. Así mismo es. Ed Andrés prendidísimo. Juve, vamos. Forza Magica Juve. Juventus Central Frodica. Chao pueblo. Andiamo. Vamos live. Vamos. Hagamos una colecta entre Pueblo Juve y los Juve, sí, para dejar a Kolo Muani. Me parece excelente idea. Un gran la abrazo a este gran JFC de Central Florida. Amigos, hermanos de la casa. En un contraataque vamos a hacer el 2-0. Ojalá que sí. Viendo de nuevo la reacción del Capi por el gol. Bueno, si alguien le puede hacer el clip y nos las manda, estaría fenomenal. Y viene Gatti
Contragolpe de Gatti, encuentra un corredor para Yildiz entre tres, mantiene la posición. Koop Meiners desde fuera del área, tiro. El rebote le queda ahí a Gatti, la tiene todavía, trata de encontrar a Kolo Muani, tiro por encima del arco. ¿Qué hace Gatti? No está acostumbrado a estar en esa posición, Gatti. No, pero ya el hecho de que Gatti suba a atacarte, ya hay una confianza ahora. Pero Ya, qué bien claro. le engancha, pero qué bien Sí, le a él le engancha. gusta, Gatti, pero de repente se encontró con el balón frente al arco. Le entró ahí como Gatti es nosotros, Gatti es todos nosotros. Sí, exacto. Gatti es todos nosotros en el Guachalón, literalmente. Por cierto, no hemos hablado ni siquiera de esto en los directos todavía, pero Gatti rechazó una oferta del Nottingham Forest en la Premier League, donde le iban a pagar muchísimo más dinero, no sabemos cuánto, pero muchísimo más dinero, porque se quiere quedar en la Juve, quiere hacer su carrera en la Juve. Se viene, atención, el Inter por banda izquierda, centro peligroso, llegó Thuram, afortunadamente llegó Thuram y le quitó el balón a Lautaro Martínez, quien estaba mucho mejor posicionado. Marcos Thuram terminó mandando el balón hacia arriba. Menos mal que llegó Marcos Thuram, incómodo, porque si le llegaba a Lautaro, atención, estamos viendo el tiro de Koop Meiners, que termina salvando a Dumfries en la línea, aunque ahorita viendo la repetición yo no estoy seguro que ese balón iba a entrar. Creo que iba a pegar en el poste por lo menos. Marcos Thuram es gobo. No tengo pruebas, tampoco dudas, es gobo. Fede cada vez está más loco. Sí, pero por eso lo queremos tanto. Mientras tanto seguimos viendo al lloriqueos. Qué pena que Koop no la mete, ¿no? Inzaghi, llórame esta. Perdón, dale, Piero. No, qué pena que Koop no la mete ahí el segundo. Por eso ya liquidaba ya el partido. Totalmente. Barella gana el balón en el medio campo y la tiene. Entra al área, centro hacia Thuram, quien controla con la mano. La vio desde aquí. Gracias, árbitro. Vete a la mierda. Thuram todavía. Thuram contra Gatti. No han parado el partido. Trata de sacar un centro patético, Thuram, como es él y su equipo. Saque. Final termina despejando el balón. Sale Sommer, se apoya con Acerbi. Amigo, fue mano. Claro que fue mano, pero nada, sigue el partido. Barella, cambio de juego para Zalewski. Control, lo ve Wea. Tiene Wea ahí, no le dejas entrar, se lo dribla, pase hacia atrás. Atención, Zielinski, tiro. Sale McKennie, mete la nalga. Muy bien, Vega termina rechazando el recentro de Barella. La tiene Nico con el balón. Mientras tanto, Simone Inzaghi hace lo que quiere en esa banda. El árbitro no dice nada. Muy bien, Nico González. ¡Claro, Nico! Pero ya se terminó de romper Nico, ya no puede más, no puede con su alma Nico González. Gran carrera de Nico González por esa banda. Termina encontrando un rechace para saque de manos. El cambio ahí era en Bangula y Yildiz. No, pero no puede entrar en Bangula, chicos, no puede entrar en Bangula. Ya se hicieron las 3 ventanas de cambio, creo que ya no se puede hacer más. Si estoy equivocando, que alguien me diga, por favor. Yo creo que son 4, Capi. Yo creo que son 4. 4 ventanas, no creo, de verdad. Sí. Bueno, quizás me equivoque, es posible. Saque de manos de cambiazo a nadie. Termina ganando el balón en Locatelli con huevos. Centro, la tiene ahorita Yildiz. Tira, la rechaza. Zielinski se dribla. Wea, sigue Wea con el balón en el borde del área. Encuentra a Kolo Muani todavía con el balón, que grande Kolo Muani, se dribla varias veces. ¡No te lo puedo creer lo que marca el árbitro! Kolo Muani se dribla a Carlos Augusto al punto que el tipo termina en el piso y el árbitro marca falta. ¡Me vuelvo loco! ¡Se tiró! ¡Por Dios! ¡Él se tiró solito! ¡Se tiró solo! ¡Se tiró solo! Es Zielinski el que se cae. No importa quién sea, son todos unos podridos de mierda. Se ¡Vamos, tiró solo, cara! hermano. Se tiró solo. Minuto 38 con 10 segundos. Entra duro Koop Meiners. Ahí sí, ese sí era falta. Llora, sigue llorando. Y Simone Inzaghi fuera del área técnica. Hace lo que quiere, nadie le dice nada. Simone Inzaghi. Está literalmente al borde del campo. Está en el campo, está metido en el campo, Piero. Míralo, su pie está pisando el campo, amigo. Sí, está dentro del campo. Simone Inzaghi está dentro del campo. Y nadie le dice nada. Varela con el balón para Carlos Augusto. Carlos Augusto encuentra a Correa, hace el velo.
Pero había llegado McKennie a rechazar. Se viene la contra, la tiene Yildiz. Trata de salir Yildiz, termina recibiendo varias patadas. El árbitro ahorita marca. A Varela no le pareció. De que hace todo un show enfrente a la cara al árbitro. El árbitro no dice nada, obviamente. Ahorita sí le saca la amarilla. Qué descaro de arbitraje. Ese tenía que saberse. Es que, bueno, descaro sí, pero es lo que sabíamos que iba a venir. Me preocupa Nico González. No puede más. Nico no puede más. Falta clara de Varela. Al final le sacan la amarilla, no por la falta, sino por el shock que le montó al árbitro. Estamos en el 89 a Baray. 89. Nico González contra Dumfries, termina saliendo el balón y será saque de puerta. Advierto a todos los que nos estén viendo, después de este partido, mañana va a salir una nota médica de la Juventus que Nico González tiene una fatiga muscular, ¿ok? No se la agarren con Nico, aquí literalmente dejó el cuerpo por el equipo. Totalmente de acuerdo. Acá ¡Upa! Barrida fortísima por parte de Veiga. Al final la tiene Thuram en el borde del área. Atención, está ahí McKennie. Llegó primero. Varela al final termina rechazando bien. Y tiene cambiazo con Wea con Yildiz con Wea. Balón alto para Yildiz, que no sabe muy bien qué hizo él. Termina saliendo el balón y será saque de manos. 4 minutos de extra. 4 minutos extra, la Juventus va ganando 1-0 contra el Inter en casa. Gol de Conceição después de una jugada exquisita de Kolo Muani. Exquisita de Kolo Muani. 4 minutos regalados, porque tampoco es que se perdió mucho tiempo. Bueno, se hicieron todos los cambios, tiene sentido. Centro, adelante, llega Gatti primero con el pecho, antes le quería hacer una falta a Bastoni, pero en Correa, sale Gatti con Nico no puede más, que alguien lo va a cuidar. No, Nico. Ahí tiene a Yildiz, en cambio se la vuelve a pasar. Tiene Kolo Muani, tiró Kolo. Madre mía. La había tocado Sommer. Claro, tiro de esquina. Por un segundo iban a dar tiro de saque de puerta. Kolo Muani se da la media vuelta, la tira y Sommer le mete la mano, ¿no? Qué bien Kolo Muani. No, sí, le mete mano. Espectacular. Kolo Muani, espectacular. No, Andrés Arias, Yildiz entró mal. Fíjate que yo creo que va muy rápido el juego para Yildiz. No creo que estaba listo para un juego así. Mientras tanto, Simone Inzaghi sigue fuera del área técnica llorando con el cuarto árbitro. Es lo único que hace ese malparido. Mientras tanto, la Juventus aguanta el balón en el banderín del córner. Recibe falta fuerte McKennie de Dumfries. El árbitro no marca. Taquito de Dumfries, al final sale el balón, se barre Wea y será saque de manos. Debería ser saque de manos a favor de la Juventus. Obviamente no es así. Mota agarra a Lautaro le mete un codazo a Mota dice que el balón salió allá atrás, no donde está Lautaro saca donde él quiere, porque juega para el equipo protegido por la Fitch y por el presidente corrupto, hijo de su maldita madre, Gabriele Gravina. Increíble, de verdad. Disculpa a la madre de Gravina, no es culpa de ella que su hijo sea tan corrupto y asqueroso. Increíble lo del Inter, ¿no? Increíble. ¿De qué me perdí que el capo está vuelto loco? Vamos ganando 1-0, Carlos, ¡vamos! Vamos. Sí, perdón, ya le pedí disculpa a la mamá de Gravina. Varela, centro, llega al área, atención, sigue el balón ahí, ¡tiro! Por encima. Mientras tanto, Veiga celebra ese tiro como si fuera un gol. Marcus Thuram había tirado media volea, bonito tiro, pero muy por encima. Partidazo de cambiazo hasta ahora, ¿no creen? No. No, ha sido... Que lo estamos midiendo. Mira cómo celebra Gatti, perdón, Di Gregorio Veiga. Con Veiga. Se le está contagiando cantidad de tarjetas que le perdonan, es increíble, Regina, así es. Gravina está triste. Sí. Gravina está ahorita deprimido. Veiga le está contagiando un poquito de intensidad a Di Gregorio, ¿no? Atención, se viene el Inter, contragolpe, Veiga contra Thuram. Gana Thuram, pero Veiga más inteligente le gana el balón. La manda en el aire, carga por parte de Lautaro. Lautaro se tira al piso, pide falta, el árbitro dice no. Mientras tanto, Cambiaso termina regalando el balón. Afortunadamente rebotó y será saque de manos para la Juventus. Se quejan de que hay una falta sobre Lautaro, no había. Para responder, o sea,
Cambiaso está bien, o sea, está jugando un partido bien, pero no es que sea partidazo. Claro, lo que pasa es que quien estaba ahí correcto. estaba tan mal que cualquier cosa hubiera sido, ¿sabes? Atención, está por Exacto. terminar el partido, minuto 94. La Juventus gana 1-0 contra el Inter. El derbi de Italia es bianconero. Nos ponemos empatados en cuarto lugar con la Lazio. Un partido que la Juventus gana con mucho, pero muchísimos huevos. Un partido que en el primer tiempo nos habían arrollado y logramos sacar con corazón en el segundo tiempo, con garra en el segundo tiempo, la victoria. Mientras tanto, Lautaro Martínez lloriqueando con el árbitro. Vega celebra, todos celebran, los del Inter se quejan con los árbitros, todos alrededor de los árbitros. A llorar, así es. Queremos la llorantina de Simone Inzaghi. Mientras tanto, por ahí había quien decía que Di Gregorio era interista porque había crecido en el Inter. Veanlo ahorita cómo celebra la victoria Di Gregorio. Veanlo ahorita, para quien decía eso. Espectacular lo de Di Gregorio el día de hoy. Parada tras parada. Increíble. ¡Vamos, carajo! Quiero. Nada, estoy contento. Era lo que se quería, se logró, se sufrió. Creo que ha sido los primeros 60 minutos han sido difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Pero cuando sale Sabona, entra Cambiaso, hay mayor seguridad. Y esa seguridad se transmite a que el equipo comienza a jugar como sabe, a tocar. Si bien no fue un partido que la Juve dominó, creo que a partir de la entrada de Cambiaso las cosas cambian. Y no porque sea no creo que sea por Cambiaso en sí, sino porque hay alguien que está cubriendo la zona de manera correcta, como se debía. Entonces el medio campo empieza a tener mayor relevancia y eso lo vemos, ¿no? Entonces creo que luego ya cuando sale Thuram, Locatelli entra a darle un balance, ¿no? Un balance defensivo. Ya sea el cambio acertado no por Thuram, al final Locatelli termina dando ese balance defensivo que se necesitaba para tener el balón. Lo de Chico Conceição, de verdad, es algo que es de todos los partidos, ¿no? Le mete, puede fallar, puede equivocarse, puede caerse, el chico sigue corriendo una y otra vez. Lo de Nico González hoy, heroico, hasta el último minuto, no dejó de correr, estando con carga muscular, se tira al piso y sigue corriendo. Kolo Muani, de verdad, Kolo Muani hoy no te mete un gol, pero la asistencia que te saca es que vale por 3 goles. O sea, de verdad, vale por 3 goles. Totalmente frío. Y Chico define también con una frialdad. Di Gregorio hoy, enorme, ¿no? Enorme Di Gregorio, enorme. O sea, te tapó todo, absolutamente todo. O sea, hoy, de verdad, el equipo sufrió, pero supo aguantar el partido. ¿Hay cosas por mejorar? Sí. Hay muchísimas cosas por mejorar, pero la verdad es que hoy ha sido los 4 de atrás, bueno, salvo Sabona, ya con Cambiaso, te podría decir los 3 de atrás, Wea, Gatti y Veiga, muy bien. Voy a estar en un nivel altísimo también. De verdad, muy alto. O sea, de verdad, yo creo que el segundo tiempo fue mucho mejor para nosotros y lo supimos aprovechar. Y hasta te diría que si hubiéramos metido ese segundo gol se venía un tercero. Pero creo que lo hicimos bastante bien en el segundo tiempo. Sí, no, de acuerdo. Y bueno, la verdad es que yo había dicho que Mota con el cambio, sacando a Thuram, metiendo a Locatelli, en vez de haber sacado a Koop Miner, había regalado el partido. Me equivoqué, obviamente. No regaló el partido, en lo contrario, fue el cambio bueno. Yo sigo creyendo que Thuram tenía más por dar en el partido, pero pues bueno, resultó y hay que aplaudir al director técnico ahí. Pero bueno, creo que sufrimos bastante en un primer tiempo innecesariamente por una alineación titular que realmente dio mucho que desear, especialmente por esa fase izquierda del campo.
porque nos arrollaron, Piero. O sea, Sí, el primer tiempo quedamos 0-0 gracias a la Virgen María, porque de verdad que es una cosa de locos. O sea, no dimos pie con bola en ningún momento en el primer tiempo. En el segundo empezamos bien, después empezamos a perder otra vez los balones y supimos corregir y hacer el cambio necesario para poder sobresalir, ¿no? Para poder salir de ese momento de dificultad. También es cierto, y aquí, bueno, o sea, no creo que está bien admitirlo, esta gente, o sea, también se les acabó la gasolina. O sea, al Inter, que mantuvo un ritmo alocado en el primer tiempo, ya en el segundo no eran los mismos, ¿no? Y nosotros supimos aprovechar, lo cual es importante también en un equipo, saber aprovechar los momentos, ¿no? Saber sufrir cuando se tiene que sufrir, saber no perder el ánimo, no perder el enfoque, y lo supimos hacer, y pues nos dio el beneficio al final gracias a que se consiguió ese gol que sí, la mete Conceição, el cual termina ganando el MVP del partido. Yo ni siquiera les preguntaré quién es el MVP del partido, porque es difícil también, porque Conceição la mete, sí, pero el gol es 80% de Kolo Muani. O sea, en la jugada de Kolo Muani que hace ahí bajo presión entre 3 jugadores, encuentra ese pase filtrado a Conceição, es orgásmica esa jugada, en mi punto de vista. ¿Sabes qué, Capi? Ahí yo, o sea, no quiero generar la polémica, ¿ya? Pero ahí yo la suelto, ¿no? Si hubiera entrado Dusan, ¿hubiera cambiado el partido realmente? O sea, yo te lo pregunto, ¿ya? Porque Kolo Muani hasta el último minuto fue peligroso. Y no necesariamente por la posición, sino por la velocidad. Sí. Hasta el último minuto. O sea, no se siente pesado, se siente ligero cuando juega. Yo creo que eso también es algo que genera que el equipo rival, de a pocos, también, o sea, se retroceda porque sabe que en cualquier momento lo puede vacunar. Kolo Muani tuvo varias, ¿ah? O sea, no sé si claras o no, pero tuvo varias y generó mucho peligro. O sea, tanto que exigió a Sommer, ¿no? Y mandarse una así en el área contra el Inter, tampoco es fácil, ¿eh? O sea, tampoco es fácil. Yo creo que o sea, no sé, pero Kolo Muani hoy probablemente es una pieza fundamental para Mota, ¿no? O sea, creo que ya quedó claro. El hecho de quedarte con él y no meter a Dusan ya es un mensaje, ¿no? Es un mensaje directo de que el 9 es Kolo Muani. No, total. O sea, yo creo que es una gran pregunta que quizás la podemos extender al chat para ver qué nos dicen ellos, porque de verdad que, pues... mentalmente, ¿no? También. Porque tienes ahí a Dusan Vlahovic, ¿no? Al final no entra Dusan Vlahovic, termina jugando Kolo Muani todo el partido, y es una pregunta muy, muy válida, ¿no? ¿Qué hacemos? Y mentalmente no se rompe los hechos, ¿no? O sea, Kolo Muani la rompió. No, pero mentalmente, o sea, Capi, mentalmente estuvo tranquilo todo el partido. O sea, yo lo veía a Kolo Muani nunca desesperado. O sea, es una gran diferencia. Y no le cobraron varias faltas a Kolo Muani que le hicieron, nunca se salió de los papeles. Sí. ¿No? Entonces, no, ahora también la otra pregunta es Veiga, ¿no? ¿Qué tal Veiga? Hoy Veiga tuvo momentos en que erró, pero creo que jugó un buen partido, ¿no? O sea, creo que estuvo a la altura. No, hay cositas, ¿no? Pero para mí el MVP es Di Gregorio. Di Gregorio es el MVP para total. Para ti el mejor jugador fue Di Gregorio. Sí. Para mí el mejor fue Di Gregorio, porque Di Gregorio te sacó como 7 que eran gol. O sea, te aguantó todo el acecho del Inter, que se le fue bajando la gasolina, como dices, hasta los 60 minutos. Sí. Estamos hablando de 60 minutos donde un Inter no dejaba respirar al equipo, ¿eh? Y lo vemos en la gráfica que está ahí. No la tenía la Juve, o sea, era toda del Inter, ¿eh? Y ahorita sacaba unas manos. O sea, yo de verdad creo que al contrario, ¿eh? En tu comentario cuando dijiste que Mota regalaba el partido por el cambio que hacía de Locatelli por Thuram, yo creo que es al revés, Capi. Yo creo que es para el Inter. Yo creo que Inzaghi regala el partido cuando saca a Di Marco, mete a Carlos Augusto, saca a otros 2 más que creo que le hacían el equipo, ¿no? Y complementado con que se le baja el gas. O sea, ya el Inter yo creo que jugó al empate. O sea, yo creo que el Inter jugó a buscar el empate, ya no a buscar la victoria.
No, bueno, ¿qué te digo? A ellos le era más importante el no perder. Exacto. Eso lo dijimos al principio y eso es fundamental. Cuando tú entras a un partido, que sí, tú puedes decir abierto, o sea, hacia afuera que tú quieres ganar, ¿no? Pero realmente para ellos era más importante no perder. Y eso es muy diferente en cuanto a mentalidad y aproximación al partido. O sea, tú ya entras pensando, un empate hoy está bien. Y Claro. así no se ganan los partidos de fútbol. Muchísimos mensajes en el chat. Voy a tratar de leer la gran mayoría, pero hay muchísimos. Jefferson Escobar, Cup mejoró en el segundo tiempo. Muy bien, también. 7 Di Gregorio. Recuerden que el segundo tiempo solo uno y hubo falta previa que después pitaron. No sé exactamente a qué te No refieres. entendí. Ojalá tener a Veiga y a Colo a título definitivo. Hay posibilidad para Colo, no tanto para Veiga. Alex AB, una pareja Bremer-Veiga sería muy ilusionante en el futuro, con mucho respeto con Gatone, pero un gran equipo necesita 4 centrales y Calulo se lesiona bastante. Pero se lesionó una vez Una vez se ha en esta lesionado. temporada, Alex. Una vez, amigos. Segundo tiempo del Inter, malísimo. Nosotros subimos el nivel. Ahí le doy la mano a Motta. Sí, sí. Por otro lado, interesante que ya se vaya entendiendo que ganar es más importante que salir jugando por el suelo al 93. Gran punto, Pavel. Y lo dice justo por la situación esa del tiro de esquina, que fueron a resguardar el balón ahí en el banderín. Yo también lo noté en el momento, ya que no era cuestión de volver a tratar de jugar, a buscar otro gol, sino a resguardar y proteger el resultado, que era lo más importante en ese momento. Esto es lo que decíamos antes del partido, Pavel, que este equipo, esta dirección técnica, este entrenador, como lo quieras decir, están empezando a entender qué es jugar en la Juventus. En la Juventus, ganar un derby de Italia en el Allianz Stadium es más importante que haber jugado bonito y que te metieran 4 goles, ¿no? No sé si se entiende la comparativa, ¿no? Lo cual pues obviamente ahorita pues se ve y se entiende y es fundamental. Habíamos dicho antes del partido que jugar hoy, ganar hoy era importantísimo para la confianza de este equipo, que era el cuarta victoria de fila, pero una victoria contra un equipo mucho más difícil de poder sacar adelante porque no te iba a perdonar los errores, que bueno, hay que también ser sinceros, nos perdonaron varios, pero era importante. Mientras tanto, Lautaro sigue gritando hacia los árbitros, diciéndoles de todo, gritando hacia el piso. Mal perdedor, pero se sabía. Diego García, temporada pasada, partido contra el Empoli, nos destrozamos. Este año el Empoli fue el partido del impulso de victoria. Empoli es nuestro parteaguas en la temporada, bien sea para mal o para bien, tienes razón. Aquí en Ético volvimos a ganar 12 contra 11, el árbitro no nos dio una. Imagínate, y ahí Lautaro Martínez llorando, que tenían que darle más. Viva la Juve, así es, André, grande. Paparambo, gusto verte por aquí, vamos, grande. Señores, ¿cuántas victorias al hilo llevamos? 4, Leo, con esta. La Juve no tiene techo, ojalá que no. Vencimos el sistema asqueroso y corrupto de la Fitch y la Marotta League. Yo diría la Gravina League. Villa, Di Gregorio es increíble. No, de verdad, partidazo el portero. Rey Duarte, ¿hace cuánto no le ganamos al Milan? Luego al Inter. Estos partidos nos hizo liberar una carga y una tensión gigante. Hace mucho no estaba tan tensionado en un juego y lo disfrutaba tanto ganar. Estuvo fuerte, la verdad que sí. Me gustó mucho el sacrificio de Colo, la ovación a Chico me pareció muy bonita, la afición hoy se vio muy comprometida, Forza Juve. Gran punto de Arnold, porque en efecto es importantísimo que la afición esté con el equipo siempre. Y hubo momentos que hoy el equipo no estaba enchufado, no estaba ahí, nos estaban pasando por encima. Y no hubo pitidos en el medio tiempo contra el equipo, no hubo abucheos hacia la lluvia, eso es importante. Andrés González, Vega, Colo y Digre, los mejores del partido. Bastante de acuerdo, Rey Duarte, pero aún eso tengo mis quejas sobre Motta y cómo planteó el partido. De acuerdo, ahí estamos de acuerdo, Rey. No tenía que salir Sabona de titular, lo vimos, como dice Piero, en el momento que salió Sabona, entró Cambiaso, no por ser Cambiaso, sino porque ahí Sabona no puede jugar. Lo aprendimos contra el Como o contra el Empoli, no me acuerdo, lo aprendimos otra vez hoy. Por favor, una apelación oficial a Mr. Motta, per piacere, no poner a Sabona más de lateral izquierdo, te lo suplicamos. No es porque Sabona sea malo, no es porque odiamos a Sabona, no le da. Háganos el favor, para nuestros corazones.
Mientras tanto está por hacer declaraciones Khéphren Thuram, que para mí fue uno de los mejores también. Quizás el único que pudo mantener un poco de dignidad en el medio campo de la Juventus en el primer tiempo. De verdad que dificilísimo la labor que tuvo que hacer Khéphren Thuram el día de hoy. Dime cuántos porteros en el mundo hacen el partido que ha hecho hoy Di Gregorio. Pocos, ¿no? Fue un partidazo, Fue un partidazo de Di Gregorio, de verdad. Thuram aguantó solo, Thuram aguantó solo casi más de 40 minutos. Solo. No, espectacolare. Emiliano Luciani, buonasera, questa sera si gode e basta, así es, godiamocela. Mariano Mattione, 6 paradas de Sommer y 2 de Di Gregorio, según estadísticas. Koopmeiners, muy buen partido. Sí, bueno, la estadística la sabemos, además le quitaron una, pero las de Di Gregorio fueron fundamentales, ¿no? Las de Sommer también, una fue buena, 2 fueron buenas, pero después las otras eran bastante simples. Necesito ver ese video de la perra argentina de Lautaro llorando. Ahora que estamos felices, bueno, fíjate, Vino Tinto, si estás en nuestro canal de Telegram, lo vas a poder ver porque vamos a subir la repetición del partido al final. Ahora que estamos felices, bajémosle a criticar a Sabona, que no jugó en su posición y es un muchacho que en su posición lo ha hecho bien. Jefferson, mi crítica no es contra Sabona, que se quede claro eso. Mi crítica no es contra Sabona, se le puso en una situación imposible. Mi crítica es contra Mota, no tenía que poner a Sabona ahí. No sé si los demás estén criticando a Sabona, pero en mi particular es una crítica contra la decisión del director técnico. Gran actitud de la Juve. Gatti me recuerda mucho a Chiellini, nos dice Luis Ángel. Sí, la verdad es que sí. Tiene también esa grinta, esa garra. Renato y Nico es un Tevez. Renato y Nico es un Tevez. Fue un gran partido. Nico se sacrificó hoy. Gran partido, aún hay muchísimas cosas para mejorar, pero al parecer Debe no presiona tanto como que KM en fase defensiva. Solo Colo lo hace tanto que contagia con la presión alta. Mientras tanto están enseñando un empujón de Marcos Thuram a su hermano Khéphren Thuram sin la pelota. Eso obviamente bajo las reglas del fútbol debería ser amarilla. Mientras tanto se la ríe la prensa, ¿no? Como un juego entre hermanos. Pero bueno, hoy no jugó el toro, jugó el becerrito. Ángel León, lo más importante de este proceso, cada partido se está viendo el crecimiento del equipo. Vamos a hacer algo grande de Europa. Bueno, esperemos. Ahorita enfoque en el PSV, total y absolutamente. Vamos paso a pasito, equipo. Ya estamos a 10 del Napoli. Se pueden caer el Inter y el Napoli. Y cuidadito, nos metamos arriba en la tabla si el equipo sigue jugando bien. Vamos paso a paso. Bueno, ya estamos en cuarto lugar empatados contra la Lazio. Pero sí hay que ir poco a poco. Importantes puntos que le quitamos al Napoli, al Inter y al Atalanta, que todos tuvieron resultados no positivos para ellos. Con esta victoria era importante también por eso. Gran victoria, nos dice Alexander José. Muchísimos mensajes, chicos. De verdad voy a tratar de enseñarlos todos, pero si los leo todos dejamos de hablar, ¿no? Porque de verdad es que muchísimas gracias por ese cariño. No se olviden de dar ese me gusta, suscribirse y compartir. Piero, cosas para mejorar, ¿no? En general, ¿no? Ya no tanto de que no hay que poner a Sabona en el primer tiempo, etcétera, sino cositas que quizás vimos que podemos mejorar de cara al PSV, que hay que sacar un resultado allá, hay que sacar un resultado, es sumamente importante hacerlo. Gianfranco Giannini, yo quiero ver la celebración del Capi otra vez. Bueno, quizás alguien le hizo clip, si no más tarde la subimos. Pero dime tú, Piero, cositas que querrías resaltar para que este equipo se pueda enfocar y salir mejor contra el PSV. Yo creo que la paciencia, ¿no? La paciencia es algo importantísimo. Estos chicos son jóvenes y están en un proceso de aprendizaje, pero creo que la paciencia es bastante importante, ¿no? Saber manejarla, sobre todo cuando hay una presión muy elevada, ¿no? El Inter hoy nos presiona alto y nosotros caímos muchísimas veces en el error. Tanto así que, en verdad, como lo hablábamos, ¿no? El Inter el primer tiempo nos atropella al 100% y no necesariamente por Sabona. Nos atropella porque el medio campo no lograba tenerla. O sea, dejabas a Thuram solo y Thuram dentro de sus posibilidades hacía todo lo que podía. Pero claro, o sea, si tú estás viendo eso, evidentemente también tienes que entenderlo, ¿no? O sea, y ver cómo puedes apoyar al jugador o cómo puedes tener el balón y tratar de salir. Esa es la pelota parada, ¿no? La pelota por arriba nos cuesta muchísimo, ¿no? Aún todavía nos está costando. Por ahí tuvimos creo que una o dos, ¿no? Que nos jugaron por arriba y casi nos meten el gol.
Una por suerte fue de Marcus, que se fue hacia arriba y que termina siendo de central, y la otra fue en un córner, ¿no? Que también casi nos ganan. Creo que esas cosas son bastante importantes por trabajar. Y luego de eso creo que el equipo no estuvo, o sea, creo que después de eso el equipo se repone, ¿no? O sea, se supo reponer. Cup Miners empezó a tener más el balón, trató de generar un poco más de juego. Creo que la posición de doble 5, que realmente él no jugó de doble 5, sino jugamos con un doble 10, para ser honestos, ¿no? Termina pues entendiendo que él tiene que ser un poco más atrás, ¿no? Yo creo que a veces pasa con Cup que, por ejemplo, ¿no? A él le dan una posición, pero como lo paran cambiando tanto, él ya no se halla en una posición en sí y termina pues paseando por todo el medio campo, ¿no? Entonces él todavía tiene que encontrar esa situación en la cual se sienta cómodo, ¿no? Jugando ya sea libre o jugando de repente anclado con el otro pivote. El pase también nos cuesta, ¿no? Cuando no tenemos la pelota, nos cuesta muchísimo jugar, porque lo que hacemos es correr atrás del balón. No nos posicionamos, corremos atrás del balón. Entonces eso hace que salgamos y dejemos muchos espacios o huecos que el rival aprovecha, ¿no? Son cosas que hay que también mejorar. Y luego de eso hubo un momento en que la defensa, tanto Veiga como Gatti, empezaron a jugar al balón largo, ¿no? Pero eran balones largos sin sentido. Eran balones largos al rival. Entonces no tiene sentido darle 10 segundos de aire al equipo para que tengas que ser presionado por 5 minutos, ¿no? Es mejor tener el balón, buscar quién está ahí para poder dársela, y eso me lleva a la otra que también tenemos que mejorar. A veces pasa que nosotros tenemos el balón, pero el jugador no levanta la cabeza, el que tiene la pelota no la levanta, entonces no ve quién está posicionado. Y me acuerdo una muy clara, ¿no? Que Turán tenía el balón y Veiga estaba solo a su lado, y Veiga le levanta las manos como diciendo acá estoy, pero Turán decide hacer un giro en su propio eje para llevarse a alguien más y pierde el balón, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que son bastante importantes dentro de un juego, sobre todo este tipo de intensidad, te pueden hacer la diferencia. Creo que hay que mejorar todavía muchas cosas, pero estamos yendo por una senda bastante positiva, ¿no? Al menos en estos 4 últimos partidos, y los resultados lo dicen, ¿no? 4 victorias contra equipos que realmente nos han costado, porque nos ha costado mucho, pero creo que hemos sabido manejar la situación. Y algo que sí quiero resaltar mucho de este equipo, al menos en estos últimos 4 partidos, es que no han bajado los brazos, ¿no? Es la constancia, creo yo, o no sé, o los huevos, o la garra, con jugadores que te lo contagian, ¿no? Con mismo Gatti, el mismo Veiga, el mismo Kolo Muani, ¿no? Que no es tan expresivo, pero busca, ¿no? Mismo Chico Conceição, Nico González, ¿no? Yo creo que poco a poco se están empezando a contagiar de eso, y trae resultados bastante positivos, porque mentalmente nos hace más fuertes, ¿no? Que es algo que nos ha estado faltando mucho. Y yo por eso justamente daba esta diferencia. A nivel arriba, ¿no? Arriba es mucho más difícil estar mentalmente concentrado, porque no te llega, te cobran faltas, que te meten faltas y no te pitan, o sea, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también parte mucho el tema de que el equipo ya no se desespera tanto cuando siente que las cosas no le están saliendo tan bien, ¿no? Hoy creo que lo he visto, y podemos ir por ese lado, pero eso es mi análisis. O sea, bastante. Bastante, perdón. No, pero es que, o sea, claro, obviamente no quiero que se malinterprete esto, ¿no? Que no, que jugamos mal, lo que tú quieras. No, o sea, o que somos un desastre. No va por ahí la cuestión. La cuestión es decir, oye, hoy se sacó una victoria importante, hoy se hizo algo importante de poder pues, tener estos 3 puntos, acortar la distancia comparado con el resto de la tabla. Se gana el Derby de Italia, se le gana la Prescritese, pero como decía un comentario, pues todavía hay mucho por el cual se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, si nos pregunta Mota, bueno, ¿cuál es ese mucho? ¿De qué tenemos que enfocarnos? Pues bueno, una de esas, varias de esas son las que dices, ¿no, Piero? Yo
si tendría que agarrar, digamos, concentrarme en una en particular, oye, la regaladera de balón es muy jodida. O sea, tú no puedes, ¿no?, estar en una situación en la cual estás tratando de construir algo, estás tratando de crear algo y terminas regalando esos balones a doquier en cualquier momento, porque al final, Claro, como defensa, ¿no? Yo te digo, yo jugué defensa, lo poco que jugué, y eso es desgastante al infinitum. O sea, tú haces todo lo posible para tratar de parar los ataques del contrincante, lo logras, aun cuando tú dices, sí, es cierto, a veces sacamos el balón a donde sea y no se la dábamos a nuestros jugadores para mantener la posesión. Es cierto, todo eso es totalmente cierto, pero también es una cuestión de que dices, oye, aun cuando encuentro a quien tengo que dársela, la pierden y me vuelven a atacar, ¿no? Entonces llega una situación de ya de una imposibilidad, de una, eh, no sé, que dice ya, meto esta allá en el quinto coño para poder respirar, porque no he podido respirar, porque mi equipo no logra, ¿no? No logra mantener la posesión del balón y me siguen atacando. Yo necesito, o sea, necesito 2 segundos para volver a restablecerme dónde estoy parado, dónde están mis compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, pues, yo creo que es fundamental, ese control del balón, de, el mantener un poquito de la exacto, sí. posesión que habíamos también aprendido a apreciar del equipo de Mota, ¿no? No me gusta que estemos teniendo que sacrificar tanto para lograr otras cosas, ¿no? Aunque es cierto que pues es normal de un equipo en construcción, ¿no? Que no lo puede hacer todo bien al principio y es No, claro y obvio que pues es imposible no pedirle eso. o sea, hoy presión alta del Inter no es una presión alta que hasta el mismo Manchester City u otros equipos de alto nivel los ha hecho cometer errores, ¿no? O sea, ¿por Claro. qué a nosotros que somos un equipo que está, un proyecto que está en cuna y que está empezando a caminar y tal vez por ahí a trotar, no le pasaría, ¿no? O sea, también no, o sea, como dice el Capi, ¿no? Esto no quita que hayamos ganado, hemos metido 3 puntazos, ¿no? Y era importante Android día, pero eso tampoco no quita, ¿no? El hecho de que todavía, todavía tenemos que mejorar cosas que nos van a venir de manera positiva en el futuro, ¿no? Y este equipo, yo creo que va a sonar un poco, no sé si contradictorio, un poco polémico lo que voy a decir, pero este equipo tiene derecho a equivocarse. Este equipo tiene derecho a equivocarse porque es un equipo joven, pero que creo que está empezando a mostrar cosas interesantes y que si se sigue trabajando de esta forma se puede llegar a más, ¿no? O sea, el equipo 25 años, la edad promedio. O sea, miren cuánta proyección hay, ¿no? O sea, hay bastante proyección, mientras que el Inter es un equipo de 30 años promedio, ¿no? Es un equipo ya con años encima, un proyecto ya trabajado. Entonces, hoy este equipo joven le saca una victoria que le va a doler de aquí a 2 meses al Inter, mientras que nosotros pues estamos un poquito más cerca del objetivo, No, clasificar. total, total. Además, bueno, obviamente nunca dirán los interistas que perdieron porque, bueno, la Juventus le ganó, sino que la Juventus robó el partido, ¿no? Ya sabemos Tal. cómo va la cuestión. Mientras tanto, les Yo, tengo las declaraciones de Kefren Turán. Me gustaría compartirlas contigo, Piero, y saber tu opinión sobre DAZN. Conciencia diferente. Estamos contentos de haber ganado esta noche. Era importante porque jugábamos contra un gran equipo como el Inter y esto nos da confianza para los próximos partidos. Sobre su posición, hoy jugué más en defensa, ya que McKennie y Coop disfrutan corriendo hacia adelante, pero somos un equipo, debemos saber con quién jugamos. Hoy me quedé atrás porque había 2 jugadores más ofensivos. Duelo con su hermano, fue bonito, era como jugar en el jardín. Él me busca, yo lo busco, es un sueño jugar contra él. ¿Cómo está su tobillo? Le duele un poco, pero eso creo que no empezó, por eso creo que no empezó el partido como titular. Padre en el estadio, creo que estaba más nervioso que nosotros. Bien, el Kefren Turán. Para mí, te digo, con todo respeto a la gente que dice, bueno, miren a Rabiot, la está explotando en el Marsella, etcétera, etcétera. Muy bien por Rabiot, pero para mí Kefren Turán ya está cumpliendo lo que más. cumplía Adrien Rabiot en la Juventus y tiene mucho más potencial de mejora, ¿no? Yo creo que comparar a los dos en un sentido totalmente diferente en cuanto a salario, en cuanto a nivel de liga,
porque con todo respeto a la liga francesa no le llega a los tobillos a la liga italiana, así que espectacular. Son 4 victorias al hilo, ¿no? ¿Vieron a Mota Sí. hoy? Sí, la celebración de Mota del gol fue espectacular, Tomás. ¿Opiniones sobre las declaraciones de Khéphren Thuram, Piero? No, qué educado para decir que me dejaron solo y tuve que pechar. Tuve que pechar todo el partido porque a estos dos les gusta correr arriba. Qué educado, Totalmente. hermano. No, de verdad que Khéphren un grande, Khéphren, ¿no? Lo hizo bastante bien. Creo que él también se siente importante dentro del equipo, ¿no? Y como tú dices, o sea, lo está haciendo bastante bien. Yo creo que el plan de Mota era ¿no? Era guardar a Khéphren y hoy exprimirlo al 100%, ¿no? Y la verdad es que Khéphren también se tomó una responsabilidad bastante grande, ¿no? Él lo dijo, habían 2 ofensivos arriba, y lo dice tan tranquilo, ¿no? Yo tuve que controlarlos, o sea, como, de verdad que... Sí, como si fuera cualquier cosa. Sí. Como si fuera cualquier cosa. Capi, no, sí, ahora me estoy yendo, tengo que ver a Rafaela, pero nada, les agradezco y una linda victoria, así que ya nos estamos viendo. Gracias, Piero. Gracias por la compañía. Gracias por haber estado aquí como siempre. Un abrazo para ti y tu familia, especialmente tu familia que te permite, ¿no? Que no esperemos, no tengas que pagar un precio tan grande. Pero de verdad, mil gracias. Cupeiro, por favor, que revisen que no falta nada en el vestuario visitante. Esta gente está acostumbrada a robar. Buenísima de Cupeiro, grande. Un abrazo, Piero. Nos vemos pronto. Yo sigo con ustedes, chicos, ya que tenemos las declaraciones también de Thiago Motta que les quiero traer. Tomás Fortino, y si nos olvidamos de Janko y nos quedamos con Veiga, muy buena esa, Tomás. La cuestión es, ¿el Chelsea te va a querer dar a Veiga? Victoria fundamental hoy, Ilsa Boca. Así es, Ilsa Boca, un abrazo para ti, gracias de verdad por estar aquí. No se olviden de dejar su me gusta, suscribirse y compartir, seguirnos en todas nuestras redes. Rabiot, ¿quién? Una manera de explicarlo, Capi, es tratar de jugar un catenaccio con un equipo carente de una defensa con jugadores más idealizados a la ofensiva. Sí, puede ser también esta. Vega parece más juventino en 3 semanas que otros que tienen 3 años. Bueno, sabemos realmente de pequeño, ¿no? Pero de verdad que sí. Gracias por el directo de hoy, Forza Juve. Gracias a ti, Regina, gracias a ti. Gracias por acompañarnos y disfruta esta victoria fenomenal de la Juventus. Como les dije, yo sigo con ustedes. Ahorita tenemos las declaraciones de Thiago Motta a DAZN. Les acabamos de leer las declaraciones de Khéphren Thuram en DAZN. Y les recordamos que la repetición del partido va a estar subida en nuestro Telegram. Por si se perdieron el partido, lo pueden encontrar ahí. Para entrar al Telegram, aquí les dejo abajo todas nuestras redes donde las pueden encontrar. Y también ponemos en el chat el enlace donde pueden encontrar todas nuestras redes, además de nuestro canal WhatsApp, donde se estará discutiendo muchísimo el partido de ahorita, no solamente ahorita, sino en las próximas semanas, me imagino. Chicos, un partido de verdad fundamental el de hoy, muy importante para la Juventus, para dar esta confianza, ¿no? El mismo Khéphren Thuram lo dijo en sus declaraciones, que es importante tener estos partidos, lo hemos hablado en el partido, que para poder crear más confianza se necesitaba ganarle un equipo grande, porque con los equipos que habíamos jugado, el Como, el Empoli, también habíamos corrido con bastante suerte, pero no era, digamos, no era una prueba de fuego como la que fue esta jugar contra el Inter, que es un proyecto mucho más construido, mucho más establecido, y jugaron con sus titulares total. O sea, el único que faltó fue justo el delantero Marcus Thuram, que al final pues terminó entrando, ¿no? No es que fue tan difícil, ¿no? Veamos, Antic nos pone, en estos partidos es difícil pedir jugar bien y ganar, son derbis, se juegan con el cuchillo en los dientes, había que ganar y tampoco es que se ganó jugando mal. No, de acuerdo, no se jugó jugando mal, pero sí nos pasaron por encima en el primer tiempo y eso creo que hay que resaltarlo, ¿no? Víctor Oviedo, los derbis de esta temporada los terminamos contra el Inter, Milan, Napoli, pienso que tenemos que enfocarnos en ganar los que nos queda y ver qué pasa arriba. Pienso que hay buena confianza y expectativa. Totalmente, Víctor. O sea, después de la empatitis que sufrimos durante todo el campeonato, era importantísimo empezar a hilar victorias y tenemos que mantener ese hilo de victorias, especialmente consiguiendo, ¿no? Es importante, sí, ganar los derbis y ganar este tipo de encuentros directos, pero es casi más importante
el partido después de los encuentros directos, porque tienes que, especialmente si ganas, tienes que volver digamos, a reforzar esa victoria con la victoria que le sigue, porque digamos, le ganas al Inter, pero después vas a jugar contra el Verona y pierdes contra el Verona, no te sirvió de nada jugar contra el Inter. Tienes que ganar los encuentros directos, pero también ganar el partido siguiente para reforzar ese punto y seguir adelante. Ahora, obviamente, el partido siguiente es contra el PSV para calificar a Champions League. Tenemos la victoria de casa, ahorita hay que ir a Holanda a sacar el resultado, bien sea ese, un empate o una victoria. Yo no me arriesgaría ni siquiera a tratar de perder, ir a tiempo extra, penales, etcétera. No, hacer el partido necesario para sacar el resultado necesario, obviamente enfocándonos en ganar, porque calificar a octavos de final de Champions League equivale a 11 millones de euros, solo eso. O sea, además de que pasas a octavos de final, puedes hacer algo más, etcétera, etcétera, pero es sumamente importante. Y nosotros los pasamos por encima en el segundo. No sé, Tomás, creo que te estás dejando llevar por la emoción. Yo creo que fue un partido mucho más parejo en el segundo tiempo. Empezamos muy bien en el segundo tiempo por unos 10 minutos, después volvimos a decaer, ellos tuvieron mucho la posesión, fueron peligrosos, y después fue que nosotros le podemos dar la vuelta. Los cambios a ellos no les funcionaron, en cambio nosotros sí, y la sacamos con garra y un jugadón de Colomoni. Las declaraciones, Capi, las declaraciones de Motta, dices, déjame, te las traigo, sí, disculpa, tienes toda la razón. Un segundo que las agarro, las tenía aquí. Las de Kefren Turam ya se las había leído, las pueden encontrar en nuestras redes, a menos que quieran también las de Kefren Turam otra vez, pero creo que José Daniel estás pidiendo sobre las de Motta. Fueron declaraciones extensas, está bastante ronco Thiago Motta, porque bueno, ya vimos cómo celebró el gol, lo publicamos en nuestras redes también, así que imagino que eso pues le pasará factura. Otra de las cosas, hablando de pasar facturas, que dijimos durante el partido, es que probablemente Nico González termine este partido lesionado o con una fatiga muscular, chicos. Mi petición para ustedes es que no se le caiga encima a Nico González por haberse lesionado otra vez, porque hoy literalmente dejó el cuerpo en el campo. Ya se habían agotado todas las sustituciones, no tenía más que hacer. Se podrá argumentar, bueno, porque no entró en Bangula cuando entró Gilly, etcétera, etcétera. Pero bueno, no fue así, ¿no? Y Nico realmente lo dejó todo, y yo creo que mañana saldrá un comunicado que diga justo eso, ¿no? PSV debemos enfrentarnos como siempre, desde 0-0 no podemos confiar. Así es. Si algo creo que sí leyó bien Motta fue salir en el segundo tiempo con intención de dominar. Sí. Fíjate, Oliver, tienes un buen punto aquí, porque muchos nos quejamos de que no lee bien los partidos Motta durante el partido, y creo que esta vez lo leyó mejor. Fuimos superiores a Voldemort en el segundo tiempo, pero no tanto como cuán superiores que fueron ellos en el primero. Puede ser. Pues no era un secreto para nadie que el Inter se va desgastando siempre en el segundo tiempo. Claro. Capi, hemos hablado mucho de Veiga y Sabona, pero lo de Gatti y Weah ha sido muy bueno. Totalmente de acuerdo contigo, Pierre. El partido de Weah hoy fue fundamental. Los partidos de Weah en los últimos días han sido espectaculares. Bueno, chicos, las declaraciones de Thiago Motta se las traigo aquí para ustedes. A DAZN, leamos juntos. ¿Dónde ganó la Juve? En la energía cambiamos. El primer tiempo fue difícil y complicado contra un equipo muy fuerte al que respetamos demasiado. Le dejamos el control del juego. Sabemos que se mueve mucho y no pones en dificultad al rival. No recuperas el balón. En estos partidos también debes tener la posesión y jugar mejor al fútbol, algo que hicimos en la segunda mitad. Tener siempre el coraje de jugar. Es la fortaleza de los jugadores. Yo no entro en el campo. En un deporte colectivo, todos debemos estar disponibles en partidos de este nivel. Kefren salió por calambres. Atención. Algo que ya habíamos previsto por las dificultades que podían surgir. Manu entró en un momento complicado, pero lo hizo bien. Defendió de la manera correcta, avanzando, utilizando bien el balón y generando situaciones de ventaja. La importancia de este tipo de victorias, las victorias dan confianza y conciencia de nuestras fuerzas. Para llegar a estos triunfos hay que hacerlo bien, y en la primera mitad no lo merecíamos. El Inter fue superior.
No creo en la suerte, pero sí existe, no siempre está de tu lado. Estos chicos se lo merecen por cómo entrenan, lo dan todo. En la segunda parte jugamos así, en casa. He visto muchos partidos fuera en los que hemos hecho mejor desde el primer minuto. Hoy el primer tiempo fue complicado, los respetamos demasiado, pero en la segunda mitad jugamos al fútbol. Esto da confianza y la certeza de que este es el camino. Ganándose el corazón de los aficionados. No tengo idea. Mi objetivo es mejorar el equipo, hacer bien mi trabajo y dar el máximo cada día. Me gusta lo que hago. No lo hago para agradar a alguien. Sé que este es el camino correcto. Me gusta ver a los chicos correr y luchar por las victorias. Esta noche hicimos un gran trabajo y ganamos merecidamente. Luego, si caigo bien o no, lo importante es que los chicos merecen el apoyo de los aficionados porque se nota que cada día se esfuerzan al máximo y lo dan todo por el bien del equipo y de la Juventus. Esas las declaraciones de Thiago Motta a DAZN, unas declaraciones bastante completas, unas declaraciones bastante honestas, creo yo. En eso tiene razón, ¿no? O sea, un entrenador no tiene que estar enfocado en caerle bien a la gente. En eso totalmente de acuerdo. Lástima que no le preguntaron el por qué utilizar a Savona y cuánto influyó eso, ¿no? En el primer tiempo él dice que sufrieron mucho, que le dieron mucho juego al Inter. No es para darle peso solo a un jugador, pero yo creo que la planteación del primer tiempo influyó mucho en justo eso que dice que respetaron mucho al rival. Porque el rival también te estaba pues atropellando, por eso también lo respetas, ¿no? Y sí es cierto que al final pues la garra la sacan los chicos que bajan al campo, ¿no? Ellos son los que pueden hacer la diferencia en esos momentos. Obviamente también tendremos sus declaraciones de rueda de prensa. Estas son las declaraciones, digamos, en caliente después del partido a DAZN. En la rueda de prensa quizás le hacen unas preguntas un poco más picantes, un poco más difíciles de contestar. Obviamente, pues al final lo que importa es sacar la victoria, sacar los 3 puntos, especialmente contra quizás, digamos, uno de los equipos más fuertes, ¿no?, en el campeonato, aprovechando que el Napoli había empatado contra la Lazio y el Atalanta también había empatado su partido contra el Cagliari, por ende la Juventus logra pues robarle, ¿no?, entre comillas, ciertos puntos. Están entrevistando ahorita a Simone Inzaghi, el cual no tengo ni siquiera que leerles las declaraciones, pero obviamente será puro lloriquero constante, ¿no?, ya que es el señor Piangina, nuestro querido Simone Inzaghi. Bueno, pasemos un poquito al chat para ver sus opiniones sobre las declaraciones de Thiago Motta. Me gustaría saber eso, además de cualquier otra cosa que quieran añadir. Damos un segundo. ¿Cuánto le ponemos a Cup Miners hoy? Aquindo Ético pone 5.5. Yo creo que un 5, Daniel. Capo, ¿cómo diría el profe? El match análisis. Motta falla en la lectura para enfrentar el partido. Gracias a Dios pudimos sacar resultados. Aquindo Ético, esta victoria hace que el PSV te mire de otra forma. Mejor dicho, te relanza en Europa. En Europa. Sí, al final pues obviamente pues obligas, ¿no?, a que sea, digamos, un poquito representativo de tu situación y que te vean de otra forma. Ellos al final del partido dijeron, ¿no?, que estaban convencidos que le podían ganar a la Juventus en Holanda. Me pregunto después de este partido si están tan convencidos. Obviamente se tienen que decir eso, pero hoy, digamos, la Juventus, dentro de lo que cabe, dentro de todo lo que sucedió en el partido, sacó un carácter importantísimo para este partido, pero también para saber, ¿no?, que puedes ir a Holanda, poner, digamos, este tipo de prestación y sobresalir en una situación que es fundamental para el club. Más allá de por querer salir y seguir en la competencia en Europa, es también por una situación, digamos, económica, ¿no?, que es sumamente importante. Disculpen, chicos, que me están llamando ya, como pueden ver. Obviamente nosotros seguiremos aquí un rato más, pero antes que ahorita me van a venir a regañar, obviamente.
Muy correctas y sinceras las declaraciones de Mota, nos dice Víctor Oviedo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, Víctor. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Me parecieron unas declaraciones muy correctas, muy sinceras e importantes, ¿no? También en que pues él diga este tipo de cosas, aunque te digo, me quedó ese sabor de que alguien le pregunte, ¿no? Mister, leímos mal al principio del partido, ¿no? O sea, la elección de Sabona fue apresurada o fue por emergencia, el equipo quizás sufrió un poco por eso también, veremos, ¿no? Quizás en la rueda de prensa le puedan hacer eso. Les recordamos que en nuestro canal de Telegram estará la repetición del partido para que la puedan disfrutar si se perdieron el partido. Mientras tanto, ya está la repetición del gol, como siempre está ahí, y están todas las declaraciones, las vamos subiendo mientras van saliendo. La Juventus viajará a Holanda, imagino el martes, hará la rueda de prensa Thiago Motta en la mañana para viajar a Holanda para enfrentarse al PSV el miércoles y así tratar de tener esa calificación para los octavos de final de Champions League. Reposo, imagino, mañana, pero entonces te está acabando el tiempo para preparar el PSV. Y ya que, pues, si vas a viajar el martes, solo vas a prepararlo el martes, el partido, me parece poco tiempo, ¿no? Eso para preparar ese partido, pero a Mota normalmente le gusta dar descanso a sus jugadores después de una victoria. Bueno, realmente después de cualquier partido se los da el descanso, así que veremos. Me parecería un error, yo creo que desde mañana podrían por lo menos empezar a descansar un poco, digamos, hacer el desgaste físico a aquellos que participaron en el partido y los demás empezar a preparar el partido del miércoles. Posiblemente podríamos tener a un Dusan Vlahovic de titular. Veremos, Locatelli seguramente titular. Digo, me gustaría hacer con ustedes un juego de dar votación, ¿no? A lo que fue la alineación de la Juventus, en particular, digamos, los que pudieron entrar con tiempo para dar algún tipo de voto. Di Gregorio, me gustaría preguntarles a ustedes cuál voto le dan a Di Gregorio y Jair González. Aquí es donde estos chicos empiezan a empaparse de amor a estos colores y al escudo. Estos partidos importantes para que se den cuenta de dónde están. Totalmente de acuerdo contigo, Jair. Veamos un poquito ahorita los mensajes cuando van entrando sus votos para Di Gregorio. También me gustaría saber el voto para Veiga, Gatti, Weah y Cambiaso, la línea defensiva. Para Cup Miners, Daniel 6 había preguntado, Jaquindo le dio un 5.5. Yo creo que le podemos dar un 5. Hay que ser un poquito más severo con Cup porque la verdad es que fue bastante perdido. Veamos un poquito, están empezando a llegar. Rodrigo Valencia, 7.5 a Di Regrosso. Víctor Oviedo, 8 le da a Di Gregorio. Ahí vamos, Thuram es una cosa loca. Dame un voto para Thuram, Andrés, te lo doy a ti. El voto de Thuram lo va a dar Andrés. Víctor Oviedo, Gatti, 9. Víctor, nos estamos pasando. Yo voy con Di Gregorio, 7.5 también, de acuerdo con Rodrigo. Gatti 9 me parece mucho. Veiga, 7.5. Más o menos. 7, ¿les gusta 7 para Veiga, chicos? Este es difícil porque tenemos la emoción del final del partido, ¿no? Entonces nos podemos dejar llevar un poco, pero 7. 9 Gatti me parece excesivo, Víctor. Un poquito más por debajo. Thuram, yo creo que un 7 también se puede llevar Thuram. Díganme ustedes qué piensan. Sabona, 4. Sabona, 4 para mí. Cambiaso, que entró por Sabona, yo le daría un 6.5. Weah, 7.5. Veiga, 7.5. Thuram, 8. Estamos más o menos ahí. McKennie, 7, diría yo. Gatti 8. Cup 5, Chico Conceizao, 8 porque también sufrió muchísimo durante ese primer tiempo contra Bastón, le estaba ganando todo. Yildiz sin voto, creo que no jugó suficiente para darle voto. Nico González, 7, más por el desgaste físico que se hizo. Sabona, 3, ¿no? Daniel 6, Gatti 15, Veiga 7, interesante jugador. Sí, de acuerdo, Flores. De acuerdo, Andy, muy interesante. Espero de verdad que Giuntoli logre alguna forma de quedárselo, porque muy bien.
Aquí nos dice Cambiazo 7 con 6 a 8.5. Estamos más o menos ahí. McKennie 7. Durán nunca perdió una pelota. No, lo de Durán fue fenomenal, de verdad. Oliver Di Pillo, Di Gregorio 7-5, Moani 7, Wea 7, Gatti 7, Turán 6-5, Veiga 7, Chico 7 y McKennie 6, con 6-ao 7-5. Buen juego de toda la Juventus, nos dice Manuel Salazar. Juve súper resultado, sí. Colo 7-5, Colo 8, nos pones aquí, Guido. 8 es difícil darle a Colo por sin gol. Yo le voy a dar un 7-5 a Colo. 1.5 de ese 7-5 fue la asistencia. Ese número 12 es un Veiga. Diego García, buenísimo. Bueno, chicos, estos serían mis votos, ¿no? Un poquito con su ayuda también, pero este sería mi voto. Díganme si están de acuerdo o no. Di Gregorio, 7.5. De izquierda a derecha, Sabona, 4. Su cambio, Cambiazo, 6.5. Veiga, 7. Gatti, 8. Wea, 7.5. Medio campo, Thuram 7, Locatelli 6.5, Koop Miners 5, McKennie 7, Nico González 7, Chico Conceição 8, Yildiz sin voto, jugó muy poco para mi gusto para poder darle un voto, Colomoni 7.5. Quizás me pasé con Chico Conceição, pero metió el gol, victoria, así que difícil no darle un buen punto. Thuram 8.5, injusto ponerle a Koop 5, hoy estuvo muy cerca del Atalanta. Tú dices, Mariano, wow. Yo creo que estuvo desaparecido por gran parte del primer tiempo. En el segundo tiempo fue que más o menos estuvo un poco mejor y pudo hacer algo, pero de verdad desaparecido para mí, pero bueno, en mi punto de vista. Cambiazo de titular el miércoles, difícil, la verdad. Veamos, Chali, todo muy bonito. El problema será el final de temporada y retener a los cedidos que están marcando diferencia. Es un gran punto, Chali, lo que dices. Lo que dices es un gran punto. Va a ser muy difícil mantener a los que están en préstamo. Yo a Koop le doy un 6, dice Daniel Cejas. Alduar, para mí Koop estuvo igual que siempre. En el segundo tiempo tuvo algunos destellos, pero lo mejor es dejarlo en la banca para que reflexione. Alduar, yo estoy de acuerdo con... O sea, el primer tiempo de Koop fue totalmente desaparecido. Mariano, ¿será que lo viste en el partido de Atalanta? No, bueno, el segundo tiempo tuvo mejor partido, por eso yo estoy tratando de hacer un promedio, ¿no? Entre el primero y el segundo partido, el segundo tiempo tuvo mejor partido Teon Koop Miners. Mientras tanto están declaraciones ahorita de Chico Conceição y Federico Gatti, que es casi una caricatura, porque es uno chiquitico, es más pequeño que la locutora, ¿no? Esta Diletta, se me olvida ahorita el nombre, el apellido, y después está Gatti, que es, ¿sabes? 2 metros. Entonces, de verdad que espectacular. De todas formas, nosotros le tenemos ahorita la foto, ahorita se la subimos con las declaraciones, no se preocupen. Pero están declarando ellos dos. Mientras tanto, ya les leímos las declaraciones del director técnico y les tengo otra estadística. La Juventus ganó 3 partidos al hilo en la Serie A por primera vez desde el periodo de diciembre a enero, diciembre 2023-2024. En aquel caso fueron 5 victorias seguidas. Esta vez pues ya van 3 en todo lo que va de la Serie A, 4 si se consideran todas las competencias, ¿no? Bueno, chicos, veamos qué más nos ponen aquí. Mañana hay live, me anoto. Sí, mañana hay match análisis. No lo voy a hacer yo, habría que preguntarle al prof. No sé si vaya a abrirlo. Me van a matar, pero creo que Koeman está mejorando. Le pongo un 6. Bueno, puede ser, 5, 6, más o menos por ahí va. Hoy una diferencia a los otros juegos de Koop, evidentemente. Hay una diferencia a los otros juegos de Koop, evidentemente. Pudo hasta marcar si no fuera por Dumfries. Puede ser, sí. Tienes razón con lo de marcar. Aunque me gustaría ver esa repetición otra vez porque creo que no iba para ahí. Pero bueno, anticipó varias jugadas. Mariano, yo de verdad
Será todo el segundo tiempo lo que viste, porque el primer tiempo desaparecido. A mí no me pareció mal partido de Cup, lo vi corriendo mucho y mejor parado debe ser, sobre todo en defensa. No, ¿qué? Defensa. No, chicos, ustedes vieron solo el segundo tiempo de Cup Miner entonces. En el primer tiempo nunca estuvo en la defensa Cup Miner. Chicos, la invitación es para mañana, para el match análisis de Juventus Inter, aquí con el prof. Yo no creo que vaya a estar, pero seguramente está el prof y vendrá, no sé, Marco o alguien más. Si quieren anotarse a eso, alcen la mano en el grupo, a ver si el prof abre para la invitación. De todas formas, haremos el post partido de la Champions del miércoles. El viernes haremos nuestro directo tradicional. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron durante este tiempo. No se olviden de darse me gusta, suscribirse y compartir, que esta comunidad siga creciendo tanto en este canal como en todas nuestras redes que están pasando aquí abajo. Ya tienen las declaraciones que les trajimos de Kefren Turam, de Thiago Motta. Chico Conceizao y Federico Gatti también hicieron declaraciones. Esas se las pondré en las redes, pero tengo que ya colgar porque me están viendo feo aquí. Y nada, la Juve gana, saca esta victoria importantísima para la clasificación, está importantísima para la moral del equipo. Y nos vemos entonces en esta semana con más, muchísimo más en nuestras redes. Saben que siempre estamos ahí al día con todo. En el canal de YouTube estaremos subiendo cositas que nos vayamos encontrando durante la semana, además de la Juve en un minuto, que hace el resumen de las noticias durante la semana de todo lo que está pasando en el mundo Juve en ese momento. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y con Piero. Gracias de verdad por el cariño, por el apoyo, por tantos comentarios, tantos mensajes. Nos vemos en esta semana. Disfruten. Hoy se celebra. La Juve le gana al Inter 1-0 con gol de Francisco Conceizao, una asistencia de dioses de Kolo Muani. Disfruten, pasen bonita tarde. Hasta luego, Pedro.